A veces me cuesta creer que llevo 20 años siendo usuario de Internet. Eso es más tiempo del que algunos de mis compañeros de trabajo tienen de vida. Es más de la mitad de mi vida. Y aún así, el Internet se siente como la novedad. Antes lo daba por sentado, como todos lo hacemos. Pero al menos recuerdo cómo era cuando no existía. Cuando tenías que hojear un conjunto de enciclopedias para encontrar una respuesta. Cuando solo podías encontrar fotos de Gillian Anderson en revistas. O más tarde, cuando las canciones tardaban 30 minutos en descargarse y encontrar películas completas era casi imposible, porque ningún disco duro podía almacenarlas. Conectarme por primera vez fue súper emocionante. Me refiero a la primera vez que lo hice sin supervisión. Porque sabía que tenía todo al alcance de mis manos. Podía escribirlo en el buen viejo Lycos, uno de los muchos motores de búsqueda antes de Google, y ahí estaría. En ese entonces, me interesaban las celebridades desnudas y lo paranormal. Solo tenía 13 años, dame un respiro. Estaba tan interesado en lo paranormal que construí una página gratuita de Fortune City sobre el ocultismo y los expedientes secretos X. La enlacé al Darknet Webbrain, donde se reunían todos los mejores sitios y páginas oscuras. Páginas sobre libros de hechizos, chicas góticas, el ocultismo, arte oscuro y una o dos páginas asquerosas. Fue a través del Webbrain que conocí a Angélica. Angélica tenía una página de Vika en Geocities o Tripod que encontré particularmente atractiva. No, espera, era Angelfide. Hacía lo mejor que podía con unos GIFs animados geniales, miris y marcos, cosas impresionantes en esa época. Igual que ella, la página era creativa y atractiva, pero también simple. La razón por la que menciono todo esto es que, de repente, ella me contactó hace solo unas semanas por correo electrónico preguntando, ¿qué ha pasado? Una pregunta para ponerse al día. Teníamos casi 20 años de ponerse al día. Y esto es puro Angélica, firmó el correo con su número de contacto de ICQ. Me gustó el toque nostálgico. Sería como si alguien en los años 90 enviara una carta con un sello de cera, ¿verdad? Le respondí con un resumen de cómo había sido mi vida en los últimos 18 años desde la última vez que me había comunicado con ella. 18 años, te hace pensar. Ella respondió casi de inmediato pidiendo detalles. Intercambiamos unos cuantos correos de esta manera. De hecho, estaba bastante emocionado de llegar a casa del trabajo y escribirle. Nada romántico. Era reconectarme con mi pasado. Es un sentimiento extraño pero adictivo. Pronto comencé a notar algo un poco raro. Ella nunca realmente respondía nada sobre sí misma. Ignoraba mis sugerencias de que nos enviáramos mensajes de texto o habláramos por teléfono. Todo lo que quería era saber más sobre mí. Eso me hizo preguntarme. Tal vez estaba muriendo y simplemente no quería decirlo. Así que le pregunté. Le pregunté por qué no compartía nada y si había algo que debía saber. Empecé a leer sus mensajes anteriores en busca de pistas y noté algo que no se me había ocurrido hasta entonces. Su dirección de correo electrónico era de globetrotter.net. Eso puede no significar nada para ti. Pero me pareció extraño. Verás, Globetrotter era un ISP canadiense de los años 90. Ni siquiera me di cuenta de que aún alojaban correos. Sé que muchas personas aún tienen sus antiguas direcciones de correo electrónico por valor sentimental y todo eso. Pero era como si ella estuviera tratando deliberadamente de ser anticuada. Algo en eso me asustó. Como si estuviera esforzándose demasiado por hacerme sentir nostálgico o algo así. De nuevo, no tuve que esperar mucho para su respuesta. Ella no respondió mis preguntas. Me preguntó, oye, ¿recuerdas Toho? No sabía por qué en ese momento, pero en cuanto leí esa frase, me sentí incómodo. Como si me estuvieran observando. Tenía la vaga sensación de haber soñado con algo llamado The Hole alguna vez. Lo que fuera, me repugnaba instintivamente. Sin embargo, no podía recordar nada concreto. En mi mente repasé salas de IRC, sitios web, grupos de noticias, webbrains, todo lo antiguo del Internet, y no encontré nada. Ella me envió otro correo antes de que pudiera siquiera responder. ¿De verdad no recuerdas? De oler a nuestro pequeño secreto. No muchos sabían sobre él. Incluso menos sabían cómo encontrarlo. Pero nosotros lo encontramos. Estaba justo ahí todo el tiempo. A veces, cuando cargabas Darknet en Netscape, había un pequeño punto negro en la esquina inferior izquierda, en todo ese espacio en blanco. Tenías que pasar el cursor exactamente sobre él y hacer clic.
Entonces estarías ahí. Estarías en The Hall. Ahora lo recuerdas, ¿verdad? Ella tenía razón, lo recordaba. Solo que no recordaba haberlo llamado The Hall. Lo que recordaba era ese pequeño espacio secreto que encontramos. Recuerdo que era como si el navegador no lo viera como un sitio web real o algo así. Ni siquiera había una dirección para copiar y pegar desde la barra. Solo era la letra M. Intenté todo para rastrearlo hasta una IP, pero M era todo lo que podía encontrar. Otra cosa que recuerdo es que nunca me gustó ese lugar. Para nada. No había nada ahí. Estaba todo vacío. Recuerdo que estaba emocionado la primera vez que lo encontramos, porque era algo oculto. Y se sentía como un lugar donde no deberíamos estar. Luego lo odié. Porque estaba vacío. Y me hacía sentir mal y vacío. No aburrimiento. Como si no se suponiera que debía estar ahí ni en ningún otro lugar, no formaba parte de nada. Le escribí a Angélica diciéndole que no me interesaba hablar de eso. Esa noche no supe de ella. Eso era inusual. Normalmente respondía de inmediato. Inquietantemente rápido, me di cuenta al reflexionar sobre ello. Era como si ya tuviera su respuesta escrita y no importara lo que realmente le dijera. Ahora que estaba esperando una respuesta, porque todo este asunto me había perturbado inexplicablemente, por supuesto que no respondió. Al día siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, me estaba esperando un correo. Ella decía, nos estábamos perdiendo de mucho. Deole tiene tanto para que descubramos, tantos secretos, podría seguir y seguir. Es como un rompecabezas interminable. Todos los demás se detuvieron en la primera capa. ¿Recuerdas eso, verdad? Yo solo sabía que tenía que haber algo más en él. Sabía que nadie lo crearía y lo escondería sin razón. Seguí regresando a él, mirando de cerca hasta que descubrí cómo ir más profundo. Y seguí adelante. Sigue ahí, ¿sabes? No es demasiado tarde. El Webrin se ha ido, Netscape se ha ido, pero The Hall todavía está ahí para ti. Sentí un escalofrío extraño que desestimé como nervios. Estaba en espera de un ascenso y un poco estresado, después de todo. Luego comencé a preguntarme si ella me estaba gastando una broma. Angélica no era realmente una chica humorística. Ella se reía de tus chistes. Pero no hacía los suyos propios. De hecho, algo en su sinceridad era realmente perturbador. No le respondí de inmediato. Decidí hacer algunas comprobaciones sobre ella, porque las cosas simplemente no cuadraban. Empecé con su dirección de correo electrónico, para ver si había estado publicando en algún lugar. Estuve buscando por un tiempo antes de encontrar algo. No encontré publicaciones en foros ni sitios web ni nada de eso. Lo que encontré fue que su proveedor de correo electrónico, Globetrotter, había dejado de alojar correos hace 11 años. La dirección de correo desde la que me estaba escribiendo era imposible. Ahora sabía que algo estaba mal con ella. Si es que era realmente Angélica. Quiero decir, ¿por qué se tomaría tantas molestias para crear una dirección de correo falsa que reflejara cualquier dirección de correo que habría estado usando en los años 90? Eso ya no era solo algo nostálgico. Además, no habíamos hablado en 18 años, ¿por qué de repente quería contactarme y por qué solo para hablar sobre algún sitio web olvidado hace mucho tiempo? Porque sentía que eso era lo que ella estaba tratando de llegar todo el tiempo. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Debería haberla ignorado y seguir con mi vida, pero quería saber qué estaba pasando. Seguí investigando. Usé su número de ICQ, su nombre, el estado en el que creía que vivía. No pude encontrar ningún registro de que hiciera algo después de su página de Angelfire. No había Facebook, ni Google+, ni siquiera un MySpace. Es como si su última presencia en Internet realmente fuera en los años 90. Como si hubiera desaparecido por completo, esperara escondida durante casi 20 años, y luego reapareciera solo para hablar conmigo sobre un viejo sitio web. Todo era tan extraño que comencé a tener problemas para dormir. Tenía pesadillas en las que me veía mirando un monitor, sin poder moverme. Había computadoras por todos lados. Y me preocupaba la colmena en la esquina. Después de eso, pasé una semana sin enviarle un correo y sin recibir uno de ella. Me sentía culpable por eso. Pero tenía todo el derecho. Solo sabía que me arrepentiría si le enviaba otro correo. Y parecía que ella entendió la indirecta al principio. Hasta que llegó un nuevo correo. Este era breve y directo. Decía, creo que estoy llegando al centro.
Podrías pasar toda tu vida aquí dentro. Recuerdo esas palabras exactamente. Oh, sí. Porque fuera lo que significaban, la forma en que las dijo, tan real y urgente, me alteró mucho. No me atreví a contestarle. Pasó otra semana sin recibir un correo extraño. Este era diferente. Este ni siquiera tenía una dirección de correo. Eso ya era bastante espeluznante por sí mismo. Pero se pone peor. El texto decía, no confíes en los correos, no son de buen lugar, bórralos y olvídalos. No estaba firmado. Supuse que tenía que ser Angélica. Simplemente no era su estilo. Poco después, recibí otro correo de Angélica con instrucciones sobre dónde buscar The Hole. Un lugar en archive.org, en su Wayback Machine, todavía tenía el punto para hacer clic. Esa era la única forma de entrar, dijo. Tenía que ser el punto. Pensé en ir a comprobarlo. Lo habría hecho. Excepto que me daba miedo. No podía recordar qué me pasó con ese sitio, pero sabía que había algo malo en él. Entonces llegó otro correo de la dirección en blanco. En el cuerpo, solo el enlace a un sitio Gopher. Ahora, no había visto un sitio Gopher en unos buenos 15 años. Tuve que descargar un navegador antiguo solo para acceder a él. Si no estabas en Internet en ese entonces, los sitios Gopher solo albergaban un montón de archivos de texto en carpetas, por lo general. Ibas a gopher2.com. Normalmente eran administrados por universidades. Este sitio Gopher en particular solo tenía unos pocos archivos. Todos eran archivos de audio. Los escuché todos. Tenían nombres de archivo diferentes, pero eran iguales. El sonido amortiguado de la voz de un niño diciendo, ayúdame, por favor, una y otra vez. Estaba temblando. Involucré a la policía esta vez. Pensaron que me estaban gastando una broma. Les pedí que al menos investigaran a Angélica. Les dije todo lo que sabía sobre ella. Lo único que no les dije es quién pensaba que era la voz. Sé que es una locura, pero la razón por la que no se los dije es que estoy bastante seguro de que era mi voz cuando era niño. Dejé de recibir correos de Angélica y de la dirección en blanco después de eso. Esperaba que todo hubiera terminado. Creo que pasó un mes antes de que sucediera algo más. Obtuve el ascenso. Las cosas empezaban a sentirse normales. Me dije a mí mismo que algunos secretos es mejor dejarlos como secretos. Bueno, recibí un sobre grande de Manila por correo. Sin remitente. Fui en contra de mi instinto y lo abrí. Dentro había una impresión de toda mi correspondencia con Angélica. Toda. No solo las cosas nuevas. Correos que le había escrito en los años 90. Llevé este montón de papeles a la policía. Esto era evidencia. Me dijeron que aún pensaban que era una broma enferma. Eso me pareció extraño. Les pregunté, ¿pero por qué enferma? Ahí es cuando me dijeron que en realidad habían recibido respuesta de la policía local donde vivía Angélica. Ella había sido reportada como persona desaparecida desde 1999. Sus padres ofrecieron una recompensa y todo. Nunca la encontraron. Ni una pista. Una noche estaba en su habitación, escuchando música, en la computadora. A la mañana siguiente, había desaparecido sin dejar rastro. Estaba tan sorprendido que tuve que sentarme. Tal vez era una broma. Pero entonces, ¿y si era ella, no querría su familia saberlo? Tal vez había tenido un colapso psicótico o algo así. ¿Qué es esto de The Hole? ¿Y qué hay de la dirección de correo en blanco? No tenía ni idea. La policía no fue de ayuda con estas preguntas. Y fui arrastrado de nuevo. Decidí buscar a cualquier contacto que pudiera recordar de la época en que hablaba con Angélica. Cualquiera que hubiera conocido tanto a ella como a mí. Teníamos algunos contactos mutuos. Principalmente personas del Webrin, pero también personas a las que nos presentábamos mutuamente. Solo que no recordaba muchos de sus nombres reales. En realidad, ninguno. Había un tipo. Usaba el apodo Rapskeyon-42. Era un tipo raro, interesado en la piratería y la anarquía, los tabúes buenos y limpios de Internet que teníamos en ese entonces. Había estado en la red desde siempre, desde los días de los sistemas de tablones de anuncios. Ese tipo, si todavía andaba por ahí, probablemente seguiría usando el mismo nombre de usuario. Así que me puse a buscar. No solo no pude encontrar rastro de un Rapskeyon-42, no pude encontrar ningún Rapskeyon en absoluto. Estaba por toda la web en ese entonces.
Así que eso en sí mismo era raro. Como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de él. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de sacar mi vieja computadora. Era una vieja HP de 1997 con Windows 98. La tenía guardada en el sótano desde que fui a la universidad. Al menos tendría todos mis viejos contactos almacenados justo donde los dejé. Si es que siquiera cargaba. Tuve que esperar 5 minutos para que se iniciara. Luego conecté el cable Ethernet. Era como si solo hubiera estado en modo de suspensión durante 2 décadas. Y ahí estaban, mis iconos de escritorio para IRC, ICQ, Netscape e incluso Napster. Aprendí que había más en la música que la radio gracias a Napster. Buenos recuerdos. Honestamente, no estaba seguro de que ICQ se cargara. Creo que ICQ todavía existe de alguna forma, pero dudaba que sus servidores aún soportaran el software antiguo. Una de las características clave de ICQ que lo hacían tan avanzado para su época era que, además de ser el único mensajero instantáneo, también permitía la mensajería fuera de línea. Menciono esto porque, no solo se cargó ICQ, sino que se cargó con un mensaje. Eso me perturbó un poco, porque era como si solo estuviera esperando por mí, sabiendo que lo arrancaría. Excepto por un detalle. El mensaje estaba fechado en noviembre de 1999. Era de Angélica, así que tenía que haber sido enviado justo antes de que desapareciera. Solo decía, ¿vienes? Eso me hizo estremecer. ¿A dónde iba? Podría haberla ayudado si lo hubiera visto a tiempo. ¿Por qué actuaba como si yo supiera? Lo más extraño es que estoy seguro de que había estado en ICQ después de noviembre de 1999. Diría que lo usé hasta 2001 o algo así. Es cuando fui a la universidad. Es como si el mensaje hubiera quedado atrapado en el servidor todo ese tiempo y solo lo estuviera recibiendo ahora. Cerré el mensaje y busqué a Rapsquellon-42. Esperaba encontrar una dirección de correo en su información de ICQ. Realmente no esperaba ver un icono verde de en línea al lado de su nombre, pero eso fue lo que encontré. Eso solo aumentó lo inquieto que estaba. Casi tuve que verificar para asegurarme de que realmente era 2017. De todas formas, le envié un mensaje a Rap diciendo, «Hey amigo, ¿cuánto tiempo sin hablar?» No quería empezar con «negocios», después de tanto tiempo. Me sentí aliviado cuando me respondió con un amistoso saludo y me preguntó cómo estaba. Después de intercambiar saludos y ponernos al día un poco, tuve que preguntarle por qué todavía usaba ICQ después de todo este tiempo. Dijo que era por el I2K. El I2K realmente sucedió, dijo. Simplemente no sucedió de la manera que todos esperaban. Fue mucho más insidioso. Todos pensábamos que las computadoras simplemente dejarían de funcionar porque no podían manejar el cambio de milenio. Pero no es que dejaran de funcionar. Algo sucedió dentro de la conexión de cosas, algo malo. El equipo antiguo estaría bien, siempre y cuando no se actualizara. Pero todo lo hecho después del 31 de diciembre de 1999 estaría contaminado. Por eso todavía usaba ICQ y nunca dejó su conexión dial-up de Net Zero. No había escuchado una teoría de conspiración del I2K en mucho tiempo. Así que eso fue interesante. Decidí ignorarlo y le pregunté si sabía sobre la desaparición de Angélica en el 99. Dijo que no. Supuso que simplemente se había retirado de Internet. Pero, dijo, no es una coincidencia que desapareciera justo en I2K. Muchas cosas extrañas sucedieron entonces. El mundo cambió. Solo unas pocas personas se dieron cuenta. Rap siempre estaba un poco en el margen, pero lo que estaba diciendo era extrañamente perturbador. Tal vez estaba tocando un punto sensible. Si ese último mensaje realmente fue enviado en noviembre de 1999, entonces tenía razón, desapareció justo antes del I2K. Dadas sus opiniones, le conté todo a Rap sobre lo que había pasado. Me creyó. Eso fue un cambio agradable, en cierto modo. También hizo que se sintiera más real. Estaba temblando mientras escribía. Me dijo que mi historia le recordaba algo que había oído de otro viejo amigo hace poco. Había un tipo, R0XT4R o para sus amigos más cercanos solo Regie, que solía frecuentar un foro de internet sobre hacking y pre-hacking a mediados de los 90. Este tipo tenía muchos amigos allí, era elocuente y lo suficientemente inteligente como para ganarse el respeto real. Con el tiempo, como suele suceder, simplemente se fue alejando del foro. Sus publicaciones se volvieron menos frecuentes a medida que otros aspectos de la vida lo ocupaban, y pronto desapareció.
El foro se esforzaba por el anonimato, por razones obvias. Así que nadie mantuvo contacto con él. El foro sigue existiendo, dijo Rap. Ahora no es lo que solía ser, pero los habituales como él son dedicados. Hace unos meses, después de 20 años de ausencia, Reggie apareció de repente en el foro nuevamente. Sus publicaciones eran educadas, conversacionales, pero algo estaba mal. Como alguien fingiendo familiaridad. Estaba intentando demasiado. Era raro, pero estaban contentos de que estuviera vivo y bien, así que le respondieron y lo pusieron al día. Luego, sin reconocer nada de lo que dijeron, comenzó a publicar una tras otra sobre cómo su vida había sido revolucionada. Encontró una nueva frontera de hacking. El hacking comienza dentro de ti, dijo. Y quería mostrárselo. Los del foro quedaron estupefactos por su extraño comportamiento, así que empezaron a interrogarlo. Se quedó en silencio durante una semana. Luego envió un último mensaje diciendo, los quiero mucho a todos con un enlace TinyURL. El amigo de Rap pensó que todo era una broma y que Reggie solo estaba llevando a todo el foro a un épico rickroll. No hizo clic, porque no necesitaba escuchar a Astley y estaba ocupado con otra cosa. Volvió al foro más tarde y decidió que iba a hacer clic en el enlace de todos modos. Podría ser algo legítimo. Por capricho, refrescó primero para ver si alguien había respondido diciendo que era el enlace. Vio una publicación en respuesta de un miembro muy confiable y respetado del foro que decía, en mayúsculas, no hagan clic en ese enlace, sea lo que sea. Y ese no es Reggie. ¿Para qué un veterano usara mayúsculas? Eso era serio. Incluso yo lo sabía. Así que eso fue suficiente para disuadir a todos de hacer clic. El falso Reggie eliminó su cuenta de inmediato. El moderador del foro y otros intentaron averiguar quién era el tipo, pero no tuvieron suerte. El que hizo la publicación en mayúsculas explicó después que intentó navegar de manera segura el enlace con una vieja caja de Linux y lo que fuera que había allí la destrozó. Y esa caja tenía seguridad por todos lados. No pudo explicarlo. Además, antes de que la computadora se borrara por completo, dijo que pensaba haber visto algo. Los habituales lo presionaron para que dijera qué era. Les hizo prometer primero que quedaría entre ellos. Dijo que vio una foto de su hija en la pantalla. Ella había muerto hacía 5 años. No había fotos de ella en la computadora. Peor aún, nunca había visto esa foto antes. Eso, más que nada, lo convenció de publicar la advertencia en mayúsculas. Lo que sea que fuera, dijo, era malvado. Rap añadió, si has estado en internet el tiempo suficiente aprendes eso. Hay maldad ahí afuera. No la pornografía infantil o los videos de tortura. Algo más profundo. Algo oculto en todo el código y las conexiones. Tal vez vino de nosotros en algún momento. Me estaba poniendo los pelos de punta. Así que intenté volver al tema de Angélica. Dijo, no, escucha. A veces intenta salir. Eso fue suficiente. Le dije que me estaba asustando con ese tipo de charla y que tenía suficiente con lo que lidiar. Dijo que no entendía de qué estaba hablando. Él todavía leía mi página de inicio todo el tiempo y que había estado haciendo un gran trabajo exponiendo el mal. El caso es que, ya ni siquiera tengo una página de inicio. Esa cosa fue eliminada en 2001. Insistió en que era mi página de Fortune City. Había estado leyendo mis actualizaciones todos estos años, incluso después de que perdiéramos contacto, dijo. Le envié un enlace para demostrarle que Fortune City ni siquiera existía más. Rap se quedó en silencio por unos minutos. Luego dijo que estaba mirando la página de inicio en ese momento. Fue actualizada por última vez hace solo unos días. Y era todo sobre lo que estaban hablando ahora y lo que iba a suceder después. Es algo grande, dijo, y luego se desconectó inmediatamente. Le envié un mensaje con mi información de contacto y para que me avisara si estaba bien. No he sabido nada de él desde entonces. He revisado ICQ varias veces y nunca ha vuelto a estar en línea. Tuve que alejarme de esa computadora. Sentía como si me estuvieran observando o algo así. Cada ruido me ponía nervioso. Después de un sándwich y un poco de té, volví solo para apagarla. Fue entonces cuando noté una carpeta en el escritorio que destacaba. Primero, nunca guardaba carpetas en mi escritorio. Y segundo, no recordaba esa carpeta en absoluto. Se llamaba Noasket, lo que suena como un juego bíblico de mala calidad. Nunca jugué juegos bíblicos de mala calidad. Algo en ella no parecía estar bien. La abrí.
Dentro había solo fotos y archivos BAV. Mis instintos me decían que saliera de ahí. Una foto tras otra eran solo niños. Adolescentes, chicos y chicas, sentados en sus computadoras. Ninguno parecía consciente de que los estaban fotografiando. Las fotos parecían sin sentido. Todo lo que sabía con certeza es que yo no había tomado ni descargado esas fotos. Jamás. Todas estaban fechadas el 21 de noviembre de 1999. Los archivos BAV eran sonidos de tecleos, murmullos, sillas moviéndose. Los sonidos de personas en una computadora. Los sonidos de vigilancia. Hasta que uno de los archivos. Era una voz que nunca había escuchado antes. Lo sé porque no creo que algo pudiera hacerme olvidar esa voz. Era una voz hueca, metálica, casi inhumana, pero de hombre. Susurraba con un siseo, vienes, y sus susurros eran como carne chisporroteando en hierro. Nada de esta tierra debería hablar así. Lo que decía, era lo mismo que el mensaje de Angélica. También de 99. Apagué la computadora y salí de la casa. Ni siquiera quería estar en mi propio hogar. Solo conduje por un rato, pensando. Lo que sea que estaba pasando, realmente no era bueno. Sin embargo, no podía dejarlo ir. Sentía que me estaba atrayendo a algo secreto y quería descubrirlo. Por el bien de Angélica también. Si realmente fue una víctima. Decidí contactar a mi amigo Ben. Es un verdadero mago de las computadoras, trabaja en IT en la Universidad de Guelph. Sé que eso puede no sonar como el lugar más prestigioso, pero lo reclutaron activamente. Es bueno. En fin, le di a Ben una idea de lo que estaba pasando y le pregunté si podía localizar ese sitio Gopher para mí. También le pedí, si podía hacerlo de manera segura, que viera si había algo sobre este sitio Ole. Dijo que no habría problema. Al día siguiente ya vuelve a mí con la pregunta, ¿es esto una especie de broma? No me gusta perder mi tiempo. Nunca había visto a Ben ni siquiera ligeramente irritado antes, pero estaba enojado. Me dijo que cuando rastreó el sitio Gopher, resultó que estaba siendo alojado justo allí, en la Universidad de Guelph. Pero ellos no tenían un sitio Gopher, dijo. Nunca lo han tenido. Le aseguré que si era una broma, yo no estaba al tanto. Así que dijo que intentaría encontrar la torre del servidor en la que estaba funcionando. Si podía hacer eso, podría leer los registros, averiguar quién configuró esa maldita cosa. Mientras esperaba a que Ben volviera a contactarme, recibí una llamada del detective Darrod. La policía no había mostrado mucho interés en mi caso, pero casualmente cayó en manos de este tipo. Afortunadamente. Dijo que el simple hecho de que Angélica hubiera desaparecido significaba que existía la posibilidad de que se hubiera cometido un crimen. Estuve de acuerdo. Debido a eso, había hecho un poco más de trabajo y, sentía que debía saber, encontró a Angélica. Cuando me dijo que estaba viva y bien, me sentí emocionado. Dijo que ella había huido voluntariamente de casa y eligió no tener contacto con su familia. Se negó a decir por qué, y no tenía derecho a obligarla a hacerlo. Legalmente, estaba obligado a proteger su privacidad. El punto es, no hubo crimen. Sin embargo, cuando le contó cómo se enteró de su búsqueda, ella le pidió que hablara conmigo. Dijo que se tomó la libertad de aceptar por mí y me pasó su número de teléfono. Le agradecí de corazón. Fue la primera buena noticia, el primer avance real, en este lío. Tan pronto como colgué con el detective, la llamé. Estaba nervioso. Había pasado tanto tiempo y estaba emocionado de escuchar su voz de nuevo. Ella contestó rápidamente y preguntó si era yo. Le dije que sí y que era agradable escuchar su voz después de tanto tiempo. Entonces ella dijo, sin ninguna cortesía, no era yo quien te enviaba mensajes. Le dije que ya me había dado cuenta de eso. No creo que entiendas, dijo. Nunca en mi vida te he enviado ningún tipo de comunicación. No te conozco en absoluto. Una parte de mí gritaba, ella está mintiendo. Simplemente sonaba tan segura. Casi se sentía como ahogarse. Porque si no estaba mintiendo, un gran pedazo de mi juventud era una mentira. Le conté todo lo que sabía sobre ella, cosas personales, y dijo que eran verdad. Le dije cómo la encontré a través de su página Bitcan en Angelfire y le describí la página y el webrim. Dijo que ella no había hecho esa cosa y que nunca debería haber ido allí. Es malo, dijo y no quiso explicar. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Luego le conté todos los detalles que sabía de su vida personal, sobre sus gustos, esperanzas, sueños y su familia.
Ella dijo que todo era cierto. Pero quienquiera que me lo hubiera dicho, no era ella. Por eso quería hablar conmigo ahora. Para que supiera la verdad. Ella recordaba cómo solía suceder de vez en cuando hace mucho tiempo. Las personas le decían que habían hablado con ella en línea toda la noche, pero ella sabía que nunca había hablado con ellos. Y le decían que hacía cosas que sabía que nunca había hecho. Estaba dormida o, a veces, ni siquiera estaba en la ciudad. Luego se ponían raros o desaparecían. Ella recordaba una vez que estaba haciendo su tarea de matemáticas y un tipo al azar le envió un mensaje con la solución al problema. Estaba aterrorizada. Pero le preguntó cómo sabía su problema de matemáticas, si la estaba espiando. Y él le dijo que no, que ella le había pedido ayuda. No le creyó. Así que él le envió una captura de pantalla. El mensaje era de un día antes. Ella acababa de recibir la tarea ese día. Dijo que lo peor fue cuando le envió un mensaje a una amiga cercana que vio en línea en ICQ. Su amiga respondió con, ¿quién es este? Ella pensó que era solo una broma, así que dijo algo tonto, no recordaba qué. Su amiga dijo que no creía que fuera bueno estar hackeando la cuenta de Angélica. O si era su hermano, que lo dejara. Angélica juró que era ella. Y su amiga respondió, sé que no eres Angélica, porque Angélica está sentada aquí conmigo. Sabía que su amiga no haría una broma así. No tenía la imaginación para eso. Lo que fuera que era, su amiga realmente creía que estaba en la habitación con ella. Pero no lo estaba. Su amiga siempre insistía en que ella estuvo allí esa noche. Dijo que Angélica le estaba mostrando su nueva página de inicio genial. La amistad se desmoronó después de eso, porque su amiga se volvió extraña. Esa fue la primera vez que vio la página de inicio y sabía que era mala vibra. Le pregunté si alguna vez había oído hablar de The Hole. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que habíamos perdido la conexión. Dijo que todavía estaba allí, simplemente nunca esperó volver a escuchar eso. Había un tipo que solía acosarla cuando tenía unos 12 o 13 años, en IRC. Se hacía llamar Oli Moses. Al principio era amable. Parecía entender todos sus problemas. Y saber lo que estaba pensando. A los 12, eso se sentía romántico. Pero notó cosas extrañas, como que no parecía tener vida ni personalidad. A cualquier hora del día, siempre estaba en línea y activo. Pero nadie sabía nada sobre él. Un día empezó a decirle cosas más extrañas. Como, ¿recuerdas a los 3 hombres vestidos de abejas en la fiesta de Halloween? Ella no sabía de qué estaba hablando. 8 años después, en una fiesta de Halloween en la universidad, vio a 3 hombres vestidos de abejas sentados en un rincón de la habitación. No hacían nada. Solo estaban sentados, mirando al suelo. Luego se volvieron hacia ella y sus ojos parecían tan negros. Salió corriendo de la fiesta. Otra vez le dijo, puedes beber y fumar, ya sabes. Moriste en un accidente de coche. Le dio un susto de muerte. Por un momento se preguntó si realmente era un fantasma, dijo. Cuando le dijo que dejara de decirle cosas así, él le dijo que había un lugar al que podía ir, solo para personas especiales. Y nunca necesitaría ir a ningún otro lugar. Era un lugar en internet que era infinito en todas direcciones. Dijo que recordaba que él lo decía específicamente. Y todo lo que necesitaba estaría allí. Se llamaba The Hole y solo tenía que enviarle un mensaje con la letra M para llegar allí. En realidad, intentó hacerlo, porque las cosas no iban bien para ella. Pero accidentalmente envió la letra M, porque sus manos temblaban. Oli Moses se desconectó y no lo volvió a ver. Hasta 2010, cuando recibió un correo electrónico de The New Commandments holymoses.com diciendo, ¿vienes? Si alguien la estaba suplantando, dijo, esa era la persona más probable. En ese momento, era tan ingenua. Mirando hacia atrás ahora, hablando conmigo, dijo que era la persona más espeluznante que había encontrado. Solo pensar en él la aterrorizaba. Y le daba miedo que él lo sintiera de alguna manera y viniera a por ella. No te conozco, pero te conté todo esto por una razón, dijo. Lo que estás investigando, ten cuidado. Hay muchas cosas muy malas escondidas en el viejo Internet. Cosas que las generaciones de Twitter y Tumblr nunca verán. Y qué suerte la de ellos. Prometió que nunca volveríamos a hablar y me deseó una buena vida antes de colgar. Me quedé tambaleando. Lo que dijo significaba que quienquiera que hablé durante años en mi adolescencia, ni siquiera sé quién es esa persona. Todo era una mentira. ¿Y por qué?
¿Qué es lo que resulta tan interesante de mí? Me pregunté cuánto más en mi vida era un engaño. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, Ben me llamó de nuevo. Dijo que había logrado rastrear el servidor hasta un cuarto de almacenamiento en un subsótano debajo de su oficina. Estaba al tanto del sótano, pero fue abandonado años antes de que él empezara a trabajar allí debido a problemas de ventilación y moho. Ahora solo está lleno de viejas cosas de IT y algunos casilleros de almacenamiento. Alguien había configurado el servidor en un armario de almacenamiento y el armario en sí estaba completamente oculto por equipos de computación antiguos, probablemente durante años. Supone que por eso nunca fue encontrado. Lo que significa que el servidor había estado funcionando bajo sus narices todo ese tiempo. Cuando entró, vio un viejo escritorio conectado a una línea fija. Al lado, vio un bloc de notas con por favor, para escrito en él. Eso solo ya le hizo querer salir de allí. Todo el lugar estaba cubierto de un polvo espeso, y sus alergias estaban actuando. De alguna manera el servidor seguía funcionando. Tuvo que conectar un monitor y un teclado solo para interactuar con él. Algo que dijo de pasada realmente me perturbó. Dijo, lo irónico es que el servidor estaba configurado con una fecha de apagado automático. Y la fecha era el mismo día que estuve allí para apagarlo. Amigo, es como si supiera que iba a estar allí ese día. Dijo que después de apagarlo, fue y le contó todo a su gerente. Solo una anécdota divertida de IT. Su gerente le dijo que realmente solo había una persona que podría haber configurado eso. A principios de los 90, dijo, un tipo trabajaba en el departamento al que todos llamaban Milky, porque su apellido era Melke y era realmente blanco. También era un poco excéntrico. Eso no tenía nada que ver con la leche, simplemente resultaba ser cierto. Luego tuvo un colapso y se volvió mucho más excéntrico. Comenzó golpeando su escritorio. El gerente de ese momento le preguntó si estaba bien. Según el jefe de Ben, respondió con, no hay salida. Luego escuchó a Milky decir algo como, piensas que existes, pero solo eres otra parte de esto. Todo es solo otro rompecabezas, ¿existo yo? Después de eso, el resto del departamento empezó a sentirse nervioso alrededor de Milky. Simplemente daban malas vibras alrededor de él, dijo el gerente. Empeoró. Todos los días alrededor de las 3 de la tarde Milky comenzaba a pararse en una esquina oscura de la oficina, mirando a la pared. Murmuraba algunas cosas. Los chicos bromeaban diciendo que estaba en sus oraciones. Pero siempre se alejaba luciendo más molesto que nada. Una vez un chico nuevo le preguntó si era musulmán y él respondió con, lo siento. El chico le preguntó de qué se disculpaba. Me estaba diciendo cómo mueren tus hijos, respondió. Hacia el final, antes de que lo despidieran, comenzó a contarles sobre cómo encontró un lugar en internet que no fue hecho por humanos. Los chicos bromeaban diciendo que era Skynet. Pero él dijo que no fue creado por máquinas tampoco. Siempre había estado allí, el internet simplemente lo encontró por accidente. Le mostró cosas que no podía dejar de ver. El jefe de Ben incluso recordó que empezó a llorar. El jefe de Ben le dijo que era triste ver a un tipo tan inteligente claramente perdiendo la cordura. Aunque nunca atraparon a Milky robando nada, los equipos desaparecían durante su turno. Probablemente el equipo que fue a parar al servidor. Cuando lo despidieron, les dijo que el lugar secreto se metió en su cabeza y que a veces se despertaba en lugares extraños y no tenía idea de cómo llegó allí. Nunca lo volvieron a ver después de ese día. Ben dijo que, después de esa historia y de ese servidor Gopher espeluznante, se negó rotundamente a investigar The Hole. Le dije que realmente no era tan malo y que dejara de ser un cobarde. Fue entonces cuando me dijo que no me había contado todo. El servidor tenía una conexión, a través de la línea telefónica, con una webcam realmente antigua. Una de esas webcams de baja resolución donde la imagen se actualiza cada 4 segundos más o menos. Había estado funcionando sin parar desde el 97. Todas las imágenes guardadas solo mostraban el frente de la casa de alguien. La misma casa desde el 97. Me envió algunas de las fotos. Porque sabía lo que era. Era mi casa. ¿Por qué este tipo te estaría espiando todos esos años atrás, hombre, como siquiera te conocía? No tiene sentido y, honestamente, me asusta mucho. Y esto es lo que le dije. Lo curioso de esa webcam es que acabo de comprar esta casa hace 2 años. Esa cámara estaba apuntando aquí antes de que yo me mudara. Era una coincidencia astronómicamente improbable. Al menos, eso es lo que debería ser. Pero no creía que eso fuera más de lo que él lo hacía.
Al día siguiente, aún estaba tambaleándome por mis conversaciones con Ben y la verdadera Angélica. Lo repasé tantas veces en mi cabeza. Como, tal vez la policía cometió un error. Entonces, por supuesto, nunca había hablado con esta mujer, era la Angélica equivocada. Pero no, sabía todo sobre ella. Alguien me engañó sistemáticamente durante 2 años. Y alguien había estado grabando una casa en la que iba a mudarme durante 20 años. Y alguien me había grabado cuando era un niño. ¿Qué pasó hace 20 años para causar todo esto? Era tan insano. Empecé a cuestionarlo todo. Sentía que me observaban constantemente. Empecé a preguntarme si mi madre recordaba algo. Ella me veía más que nadie en ese entonces, naturalmente. Cuando la llamé, dijo que esperaba mi llamada. Generalmente no la llamaba durante la semana, así que le pregunté por qué. Dijo que era por mi pequeña broma. Me preocupé de inmediato. Yo no estaba haciendo ninguna broma. Intenté preguntarle con calma de qué broma hablaba. Dijo que los 2 tipos aparecieron con una nota de parte mía para que los dejara entrar. No dicen nada ni hacen nada. Simplemente han estado sentados allí, con sus sillas juntas, en su cocina. Solo mirando al suelo. ¿No los reconoces para nada?, le pregunté. Se rió y dijo que no, pero creo que estaba empezando a darse cuenta de que yo no sabía lo que estaba pasando. Están vestidos con trajes de abeja, dijo, casi como un pensamiento adicional. Le dije que saliera de la casa con calma y llamara a la policía, porque yo no tenía nada que ver con esto. Dijo que estaba en el piso de arriba. Tendría que pasar junto a ellos para salir. Le dije que me mantuviera en la línea hasta que saliera. Escuché atentamente. Parecía estar tomando una eternidad. Finalmente dijo, se fueron. La puerta de entrada estaba abierta. Le dije que llamara a la policía de inmediato y que se pusiera en contacto conmigo en un rato. Mientras hablaba, había caminado distraídamente desde mi oficina hasta mi propia cocina. Mi puerta de entrada también estaba abierta. No solo estaba cerrada hace un momento, sino que parecía una gran coincidencia. Cerré la puerta y la bloqueé. Luego revisé toda la casa con un cuchillo de cocina en la mano. Tengo una casa de un piso con sótano. Así que fue bastante fácil cubrir todos los escondites. Afortunadamente, no había nadie. Así que traté de decirme a mí mismo que simplemente no había cerrado bien la puerta. Hasta que mi vecino vino y me preguntó si estaba teniendo una fiesta de disfraces. Le dije que no. Fue entonces cuando me dijo que vio a 2 tipos con disfraces de abeja saliendo de mi casa. Simplemente caminaron directo a través de la calle y detrás de la casa del vecino, hacia el bosque. ¿Cómo pueden ver en el bosque de noche?, preguntó. Recogí a mi madre y fuimos a la comisaría. Pensé que esta sería mejor hacerla en persona. Todos estos eventos extraños apenas parecían coherentes. Pero tuve la sensación de que todo estaba conectado de alguna manera. La policía estaba desconcertada. Admitieron que alguien me estaba acosando. Pero sin más pruebas, realmente no podían hacer nada. Mientras hacíamos el reporte, mi mamá me dijo que estaba pensando en algo justo después de que esto sucediera. Porque le parecía extraño. ¿Recuerdas cómo tenías ese módem de dial-up y cuando lo ponías en marcha, jurabas que escuchabas una pequeña voz adentro hablándote? La forma en que lo dijo, como si no fuera nada, me hizo estremecer. Porque no recordaba eso en absoluto. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Esto es lo que dijo, sí, lo ponías en marcha y entre todos los pitidos y chasquidos decías que había una pequeña voz ahí adentro con un mensaje. Para mí era un montón de ruido loco. Pero me hacías acercarme mucho y escuchar. Y me dijiste que estaba diciendo, todo es mejor aquí. Abracadabra. No puedo creer que siquiera lo recuerde. Le dije que no podía recordar eso. Eso suena loco. Pero ella solo me miró con la mirada en blanco. Pensé que tal vez estaba preocupada. Así que comencé a contarle sobre lo que estaba sucediendo. Todo el asunto de Angélica. Para que entendiera. Le estaba diciendo, ¿recuerdas a esa chica con la que solía chatear en línea en los 90, Angélica? Ella seguía mirándome con esa mirada en blanco, como si no pudiera entenderme. Así que le conté más. Como la conocí en el webin donde estaba mi página de Fortune City. ¿Y no recordaba al menos mi página de inicio? Ella negó con la cabeza. Lo que dijo a continuación me asustó de una manera en la que nunca antes había sentido miedo. Me dijo que se conectó a internet después de que me fui a la universidad,
para enviarme correos electrónicos. Pero antes de eso nunca tuvimos internet en casa. Le dije que debía haberse golpeado la cabeza. Porque recuerdo claramente todas esas experiencias estando en línea. Construyendo mi página de inicio. Jevnet. IRC. ICQ. Todo eso fue cuando estaba en la secundaria. Ella lo negó rotundamente. Dijo que recordaba, sin embargo, que solía decirle que había encontrado una manera de entrar en internet sin una conexión. Tenía que llamar a algún número con mi módem. Luego tenía que quedarme quieto frente a la pantalla durante unos minutos. Algo así. Siempre pensó que estaba bromeando. Antes de que el detective Tereault viniera a buscarnos, me miró a los ojos. Deberías tener cuidado en internet, ¿sabes?, dijo. Hay muchas cosas malas allí. Se levantó para estrechar la mano del detective. Agradecí poder dejar el tema. El detective ofreció que un amigo suyo en informática forense echara un vistazo a algunos de los sitios que había reportado. Pero no tenía muchas esperanzas. Después de regresar a casa, aseguré la casa una vez más. Luego me puse a trabajar. La mejor pista que tenía en ese momento era este personaje, Oli Moses. Así que descargué MIRC para ver si podía encontrarlo en sus antiguos lugares. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que usé MIRC. Apenas recordaba cómo funcionaba. Y hay tantos canales en EFNet que tomaría una eternidad. Así que decidí centrarme en los canales que habrían sido relevantes para Angélica en aquellos días. Comencé a preguntar en canales como Ergadec y Erdampire si alguien conocía a Oli Moses o había oído hablar de él. Pero cada vez que lo mencionaba, el canal caía en un silencio casi completo. No obtenía un sí ni un no, simplemente me ignoraban. A veces, los usuarios incluso comenzaban a salir del canal. Estaba a punto de rendirme y probar otro camino cuando recibí un mensaje privado de U47284U. Él, o ella, me dijo que no debería estar haciendo lo que estaba haciendo. Le pregunté por qué. Dijo que no les cae bien, lo que sea que eso signifique. También dijo que Oli Moses era solo un bot. Ha estado ahí desde siempre, nunca se desconecta y casi siempre está inactivo durante días. Le dije que si eso era cierto, ¿por qué todos eran tan reacios a hablar de ello? No quería contarle la historia de Angélica. Solo quería averiguar qué sabía. Dijo que todo el asunto ponía nerviosa a la gente porque nadie sabe quién construyó a Oli Moses. Nadie. Durante décadas, nadie ha reclamado su propiedad. Ni siquiera los trolls. Nadie sabe de dónde vino. O por qué está ahí. No hace nada. Simplemente está ahí, dijo. Eso es lo más espeluznante. Siempre está ahí. Las leyendas se habían acumulado alrededor de Oli Moses, dijo. Como que era una supercomputadora del gobierno que monitoreaba el IRC. O era el KGB. O un fantasma, un bot que seguía funcionando mucho después de que el dueño muriera y su cuenta bancaria siguiera pagando las facturas. Pero nadie sabe. Simplemente está ahí. Los usuarios intentaron enviarle mensajes y nunca respondió. Nunca interactúa en ningún canal. No ofrece ningún servicio. Tiene momentos de aparente actividad en los que ya no está inactivo, pero nadie ha podido detectar qué hace durante ese tiempo. Excepto ocasionalmente un cambio de canal, aparentemente al azar. Dijo que solo hubo una vez en que hizo algo sustancial, en lo que cualquiera supiera. Una vez en más de 2 décadas. Y eso solo lo hizo más raro. Estaba escribiendo un mensaje para preguntarle a este tipo qué fue, porque no lo estaba diciendo. Pero justo entonces escuché lo que sonaba como mi puerta principal cerrarse de golpe. Me detuve y escuché atentamente, tratando de no respirar. No escuché nada. Así que corrí a la puerta principal. No había nadie, nada estaba perturbado. Las puertas estaban todas cerradas y bloqueadas. Lo atribuí a los nervios y volví a mi oficina. Cuando regresé, U47284U me había enviado un mensaje, ¿a dónde fuiste? Espero que no haya pasado nada extraño. Eso fue un poco inquietante. Pero estaba enfocado en obtener respuestas, así que lo ignoré y pregunté qué fue lo que hizo Oli Moses. Él dijo, bien, te lo diré. Y esto fue lo que dijo que sucedió. En 1999, a las 5 de la mañana CST del 21 de noviembre, Oli Moses se unió al canal Almohadilla Ornitology e hizo una serie de declaraciones cortas.
Primero, engáñalos a las 7 de la mañana, vacía esto a las 9 de la mañana, abandónalos a las 6 de la tarde, retrocede a las 9 de la noche. Y haz lo que quieras justo antes de la medianoche. Luego se desconectó hasta el 5 de enero. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué estar en silencio e inútil durante años, hacer eso y luego no volver a hacer nada? A veces, cuando realmente pensaba en ello, dijo, le daba escalofríos. Eso era todo lo que sabía. O que cualquiera sabía. Y reiteró que realmente no debería estar investigando esto y que lo dejara. Le agradecí por su ayuda. Recordé un poco más de los comandos de MIRC después de ponerme en marcha. Así que intenté un juiz en Olimoses, para ver si estaba por ahí, lo estaba. O estaba. Estaba en un solo canal, almohadilla Stilgife. Había estado conectado durante 16 días e inactivo durante 3. Su IP mostraba solo la letra I. Estaba pensando en ir al canal y enviarle un mensaje. Para ver qué pasaba. Pero de repente recibí otro mensaje de U47284U, te dije que lo dejaras. Sé que es solo texto, pero me asustó. Cerré MIRC de inmediato y me alejé. Supuse que era solo un loco tratando de asustarme. ¿Y sabes qué? Funcionó. Seguí discutiendo con mi madre los siguientes días sobre lo que había dicho. Diciéndole que confundía la realidad con una película de la Lifetime. Pero ella me aseguró que no había internet en su casa mientras yo vivía allí. Dijo que tenía mis disquetes que llevaba a casa, pero eso era todo. Seguimos discutiendo un rato antes de que se me ocurriera preguntar, ¿llevarlos a casa desde dónde? Dijo que no sabía. Salía a veces y volvía con discos. Tenía una caja de esterilite llena de ellos en mi armario. Ninguno estaba etiquetado, así que no sabía cómo tenía idea de lo que había en cada uno. Pero parecía saberlo. Recordó cómo me zambullía en mi caja y rebuscaba entre todos los discos negros y salía con el que quería. Generalmente no se entrometía en mi privacidad, dijo, solo me vio hacerlo unas pocas veces. Por supuesto, no recordaba ningún disquete. O mi madre se estaba volviendo senil, o yo estaba perdiendo la cabeza. Ambas posibilidades eran preocupantes. Mi mamá es una persona realmente buena. Ha tenido un tiempo difícil desde que mi papá murió hace unos años. Pero es muy cariñosa. No le gusta ver a nadie herido. Y podía ver que estaba realmente molesto, no solo tratando de tener razón. Así que me dio un gran abrazo. Y me dijo que debería preguntarle a Ricky. Ricky. No había pensado en él. Ricky era un viejo amigo de la secundaria. Bueno, éramos amigos desde el segundo grado hasta que nos fuimos a la universidad. Simplemente nos distanciamos después. Lo tenía en Facebook y nunca hablábamos. Ya sabes cómo es. Ella dijo que cuando salía a donde fuera que iba, generalmente tenía a Ricky conmigo. Caminábamos hasta cruzar el puente hacia la ciudad para pasar nuestros fines de semana. Decidí seguir su consejo. Le envié un mensaje a Ricky en Facebook. Me respondió muy rápido. Me sorprendió, porque nunca veo actualizaciones de estado ni ninguna actividad de él. Le pregunté si estaba libre para una llamada telefónica. Francamente, tenía miedo de tener otra conversación solo por internet. Facebook decía que estaba escribiendo una respuesta durante unos 5 minutos sin que pasara nada. Me preguntaba qué novela estaba escribiendo. Luego sonó mi teléfono. No reconocí el número. Sé que nunca le di mi número a Ricky, así que no había forma de que fuera él, pensé. Mientras esperaba, mirando mi teléfono, Ricky comenzó a escribir puntos una y otra vez. Contesté. La voz al otro lado sonaba un poco como Ricky. Tanto como podía recordar. Pero como si estuviera muy lejos en un CB destartalado. No sé por qué, pero me hizo sentir raro e incómodo. Dije que creo que tenemos una mala conexión. Él dijo que es la mejor posible y que lo sabe. Estaba a punto de preguntar qué sabe cuando dijo, al.rec.birdbatch y colgó. Recibí un mensaje en Facebook diciendo, qué bueno ponerse al día. No respondió nada de lo que dije después de eso. Pregunté a personas que conocía si Ricky estaba bien. Aparentemente, tuvo un accidente automovilístico hace años y estaba postrado en cama la mayor parte del tiempo. Hice una nota para tratar de visitarlo algún día. De todos modos, alt.rec.birdbatch es, por supuesto, un grupo de noticias de Usenet. Solía navegar por los grupos de noticias todo el tiempo cuando era adolescente. Mayormente por el porno. Me sorprendió que todavía existieran.
Ahora tenía que buscar cómo acceder a ellos. Recordaba poder hacerlo a través de mi software de correo electrónico. Pero aparentemente eso ya no es una función de Outlook. Así que busqué lectores de grupos de noticias y encontré uno que había usado en su momento. Luego encontré algunos servidores y comencé a buscar Alt-Rec, Beer Patch. Cuando finalmente lo encontré, resultó ser mayormente fotografía británica de faldas levantadas. No entendía por qué Ricky quería que estuviera allí. Hasta que vi un mensaje con el encabezado, «¿Recuerdan al perro?», e instantáneamente me sentí húmedo y frío. No sabía por qué, pero había algo en ello. Algo que no podía identificar. Esto es lo que decía el mensaje. ¿Recuerdan cómo a veces entrábamos y estaba todo polvoriento y no había nadie, como si hubiera sido abandonado hace años, pero aún podíamos sentarnos en una computadora y conectarnos? ¿Y recuerdan cómo a veces entrábamos y había estas personas y eran realmente raras y solo nos miraban como si fuéramos ratas en un laberinto y a veces estaban disfrazadas? ¿Alguien recuerda al perro? A veces no había personas y solo había este perro en el mostrador. Creo que era un Golden Retriever. Nunca jadeaba. Pero observaba. Y a veces te hacía hacer cosas. Eso fue todo. Y eso fue suficiente. Estaba temblando y no sabía por qué. No parecía que nadie hubiera respondido al mensaje y había sido publicado hace 3 años. Parecía tan fuera de lugar. Empecé a recordar un poco. Al menos recordaba que había un cibercafé en la ciudad. No duró mucho. Como la mayoría de los cibercafés, surgió alrededor del 96/97 para aprovechar la locura del Internet y permitir que las personas que no tenían computadoras experimentaran la maravilla. Cuando las computadoras personales se volvieron más comunes, murieron rápidamente. Este café era popular entre los adolescentes en el 96. Se volvió aburrido después de eso. Fue cuando algo le pasó. Cambió de administración o algo así. Cambió. Intentamos volver solo para pasar el rato. Pero la mayoría de los chicos ya no querían estar allí. Tenía algunos amigos que simplemente no iban. O no decían por qué. Pero Ricky y yo solíamos pasar el rato allí todo el tiempo. ¿Por qué no podía recordarlo antes? Tal vez mamá tenía razón todo el tiempo. Tal vez ahí era donde estaba en Internet. Respondí al mensaje del grupo de noticias con «¿Por qué no podía recordar?». Era un tiro largo, ya que la publicación era tan antigua. Luego comencé a buscar en las otras publicaciones, para ver si había otras similares. Había otras. Todas eran vagas. Pero sabía de qué trataban. Lo sabía. Alguien publicó. A veces cuando estábamos pasando el rato, pensábamos que estábamos allí solo por 1 hora o así. Pero cuando salíamos, todo el día había pasado. Y cuando hablábamos de lo que hicimos allí, teníamos historias completamente diferentes. A pesar de que estuvimos juntos todo el tiempo. Era como un viaje de ácido. Y éramos chicos estúpidos, así que seguíamos yendo. El Egypt. Así es como se llamaba el lugar. Ninguna de estas personas mencionaba su nombre. Pero lo recordé entonces, de repente. Ese extraño pequeño cibercafé, justo detrás de la oficina de correos, donde ni siquiera me di cuenta de que había espacio comercial antes. El Egypt. Alguien más publicó. Hubo una vez en que mi amigo me arrastró y no tenía ganas de estar allí. Los dueños o el personal o lo que sea no estaban allí ese día. Era el perro. No me gusta pensar en ello. ¿Recuerdan cómo nunca jadeaba? De alguna manera, eso sobresale después de todo este tiempo. Solo estábamos tonteando. Nada especial. Cuando miré la pantalla de mi amigo, estaba viendo una webcam en vivo de mi habitación. Solo mirándola. Estoy pensando que es una broma tonta, pero me molesta. Así que le dije que era raro y que no estaba bien con una webcam en mi habitación. Él solo dijo, algo va a pasar. Me dio escalofríos. No estaba bromeando. Y ni siquiera sonaba como él. Esto es lo que más me molesta. Decidí irme, pero necesitaba orinar primero. Al salir, me acerqué a mi amigo y todavía estaba viendo la webcam. Eso me molestó. Pero peor, cuando miré la pantalla, alguien estaba en mi habitación revolviendo todo. Debajo del colchón, en los cajones. Estaba listo para ir a casa y tomar uno de los palos de golf de mi papá. Luego el tipo miró directamente a la cámara y comenzó a desmontarla. Vi la cara de ese tipo, era yo. Sin duda alguna. Esa era mi cara, ¿cómo es posible?
Estás pensando que la webcam no estaba en vivo. Pero lo estaba. Alguien respondió a esa publicación con: cuando estabas en el baño, intentaste golpear la pared. Alguien golpea de vuelta. Alguien respondió a eso con: lo hice. Dijo que me dejaría entrar, pero no hay puerta. En el mar de fotos de observación de aves y fotos de faldas levantadas que datan de 95, eso fue todo lo que pude encontrar. Me llevó toda la noche. Lo cerré. Era demasiado. Me estaba asustando a mí mismo. Al día siguiente, tuve una respuesta a mi publicación preguntando por qué no podía recordar. Decía: no se suponía que lo hicieras. Lo sentí entonces. Que algo realmente malo sucedía en ese lugar, el Egypt. Así que comencé a investigar los registros locales para ver si podía encontrar quién lo poseía. Son registros públicos, así que no fue difícil. Esperaba encontrar algún cambio en la administración en los 90. O donde el lugar se vendió en los 2000. Esperaba mal. Fue comprado en 1980 y había tenido el mismo propietario desde entonces. Una compañía u organización llamada The New Way. Sonaba como un culto. Lo extraño es que, por lo que sé, ese lugar nunca se usó antes de Egypt. En 1980 no había realmente internet. Entonces, ¿quién compraría un lugar y no haría nada con él durante 15 años, solo esperando que llegara el internet? Todo parecía demasiado misterioso. Además, no había nada sobre esta compañía en ninguna parte. Es difícil describirlo, solo que comencé a sentirme en ese momento. Hablé con algunas personas en mi vida sobre lo que estaba pasando, pero su ayuda fue limitada. Por eso decidí intentar volver a Outer Rock Birdwatch, si aún estaba allí. Al menos allí alguien podría estar teniendo una experiencia similar. Así que hice mi publicación. Pregunté si alguien más había oído hablar de The New Way. Luego esperé. Para mi sorpresa, recibí una llamada de Ben justo después. Me preguntó si había hecho algo recientemente. Le pregunté que fuera más específico. Debiste haber hecho algo, porque pasó algo, dijo él. Todavía no tenía idea de a qué se refería. Sonaba extraño. Sus palabras estaban ligeramente arrastradas y no había acento en sus oraciones. Solo una cadena de palabras. Casi como un robot, pero no del todo. Y tenía esa cualidad distante que tenía la llamada de Ricky. Algo está pasando ahora mismo, me dijo. Lo reinicié de nuevo. Ben era el tipo más racional y aburrido. Definitivamente algo andaba mal para que él estuviera actuando así. Le pregunté si estaba bien. Dijo que necesitaba revisar mis mensajes. Pregunté qué mensajes. Él insistió. Escucha. Tienes que revisar tus mensajes. Han estado esperándote. Todo esto no se sentía bien en absoluto. Le pregunté de nuevo a qué mensaje se refería. Todo lo que escuché fueron pequeños susurros. Pensé que lo estaba perdiendo. Pero cuando escuché con atención y subí el volumen, lo escuché. Estaba diciendo por favor una y otra vez. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté si necesitaba ayuda, si había algo que pudiera hacer. Se quedó en silencio durante varios segundos. ¿Ven? Aún silencio. Por favor, gritó tan fuerte que dejé caer mi teléfono. Me apresuré a poner la batería de nuevo con las manos temblorosas. Luego llamé para un chequeo de bienestar en él. También llamé al campus de Guelph, por si acaso. No sabía qué más hacer. Nunca había experimentado algo así. Revisé mi correo electrónico inmediatamente después para ver si tenía algo de él. Pero no tenía nada. No tenía mensajes de voz. El único otro mensaje en el que podía pensar era ICQ. Así que encendí la vieja computadora de nuevo para revisar mi cuenta de ICQ. Era posible que no hubiera nada. Solo tenía que asegurarme. Tardó una eternidad en cargar. Pero había un mensaje esperando. No era de alguien que reconociera. El nombre en la cuenta era Bernie Bush. El mensaje decía, cielo. Había un enlace a un video MP4. Hice clic en él. El cuadro de descarga decía que tomaría 30 horas completarse. Así que lo dejé ir. También intenté responder a Bernie, pero ICQ me alertó que la cuenta estaba deshabilitada. Tampoco pude encontrar resultados en ninguna búsqueda de una persona así. No creo que Ben alguna vez haría una cuenta falsa como esa. Pero, ¿cómo sabía Ben sobre el mensaje? Alguien de la seguridad del campus de la Universidad de Guelph me contactó más tarde ese día.
Me preguntaron cuándo había hablado por última vez con Ben. Les dije que acababa de llamar. Dijeron que no había ido a trabajar en unos días y no estaba respondiendo el teléfono. Aparentemente, fui el último en oír de él. Me recomendaron presentar un informe de persona desaparecida. Pregunté si su familia no debería hacer eso, pero el tipo solo resopló. Así que hice el informe, por teléfono, a la policía de Guelph. Estaba bastante preocupado por el tipo. Esperaba que estuviera bien. También esperaba que su desaparición no tuviera nada que ver con algo en lo que lo involucré. Al día siguiente, recibí un correo electrónico respondiendo a mi publicación en el grupo de noticias. Reconocí la dirección. Era la misma persona que publicó sobre el perro. Ella dijo que necesitaba llamarla urgentemente y proporcionó un número 1 a 800 seguido de lo que parecía ser un número de placa, 472 BMT. Cuando llamé, obtuve un sistema de menú interactivo para una compañía de suministros de bronceado. Cuando escuché las opciones, me di cuenta de que 472 BMT podría ser la forma de navegar el menú. Así que presioné cada uno de los números en el orden que ella dijo. El sistema dijo que estaba siendo transferido a un especialista de cuentas. Escuché a alguien levantar la línea. Estás empezando a recordar, ¿no es así?, dijo una voz. Creo que jadeé. Ella dijo que no podía hablar mucho tiempo, así que solo tenía que escuchar. Quería decirme algo que podría ayudarme. Dijo que comenzó a recordar hace un año. Recordaba las sesiones en el Egypt. Se aprovechaban de niños vulnerables y desadaptados. Quienquiera que fuera allí fue introducido gradualmente a un sitio web llamado Doho. Una vez que nos lo mostraban, teníamos que sentarnos allí y estudiarlo. Resolver sus rompecabezas. Pero nos cambiaría. Eso era lo que siempre decían. Ella no sabía si lo construyeron o no. Pero era de lo que se trataban. Creo que todavía estamos en el ole, dijo. Intenté preguntarle qué significaba eso. ¿De qué estaba hablando? Ya había colgado antes de tener la oportunidad. Intenté llamarla de nuevo, pero las opciones del menú ya no funcionaban. Estaba más confundido que nunca. Sentía que ya no sabía que era real. Ese es un lugar terrible para estar. Confía en mí. Todo lo que estaba seguro era que me había metido en algo muy malo cuando era adolescente y estaba volviendo. No sabía por qué se había tomado un descanso o qué quería. Solo quería mi vida de vuelta a la normalidad. Después de eso, de repente recordé el archivo de video que dejé descargando en mi vieja computadora. Revisé y se había descargado completamente. No estaba seguro de querer saber qué era, pero lo reproduje de todos modos. Sabía lo que estaba viendo tan pronto como el video comenzó. Era una grabación del interior del Egypt. Había pasado mucho tiempo. Pero lo recordé rápido. No había marca de tiempo, la imagen era granulada y el seguimiento estaba apagado, pero lo sabía. Parecía ser de una cámara de seguridad en una esquina. Ahí estábamos todos, sentados en nuestras computadoras. Curiosamente, estábamos de espaldas a los monitores. Estábamos mirando una pared. Me vi en el grupo. Solo estábamos sentados allí, mirando hacia adelante. Nadie se movía ni decía nada. No podía distinguir qué hacían las computadoras detrás de nosotros, pero no las tocábamos, qué estábamos mirando, qué estábamos haciendo, por qué haría esto. No podía recordar estos eventos en absoluto. Era el único que miraba hacia otro lado de la pared. Seguía mirando hacia detrás del bar. Era difícil de decir, pero creo que tenía miedo de algo. Parecía asustado. Traté de distinguir qué estaba mirando, pero las líneas de seguimiento estaban en el camino. Cuando se desvanecieron un poco, pude distinguirlo. Alguien estaba parado allí en las sombras. Quienquiera que fuera, en ese momento se volvió para mirar directamente a la cámara. Es como si supiera que estaba mirando. Sé que es una locura. Pero me dio un escalofrío terrible. Apagué el video allí. Y no planeo abrirlo de nuevo. Después de eso, seguí investigando sobre The New Way. Porque tenía que haber algo. Pude encontrar un registro que mencionaba el nombre del dueño, Bernard K. Bus. El mismo nombre que en el mensaje de ICQ. Busqué obituarios, páginas blancas, cualquier cosa que pudiera llevarme a él. No pensé en buscar casos de personas desaparecidas, pero me encontré con uno de todos modos. Una vieja página de inicio pidiendo, ayúdenos a encontrar al tío Bern. Le envié un correo electrónico a su sobrina, presumiblemente, desde la dirección que figuraba pidiendo más información.
La página fue creada en el año 2000, así que no esperaba que el correo funcionara. Pero sí lo hizo. Recibí una respuesta el mismo día preguntándome cómo conocía al tío Bern. No estaba seguro de cómo responder, pero decidí ser honesto. Le conté más o menos lo que estaba pasando, omitiendo las partes que me harían sonar delirante. Esto es lo que recibí de vuelta. Voy a poner todo esto en un solo mensaje porque no quiero que tengamos que hablar de nuevo. El tío Bern era un buen hombre. Solía ser rabino. Me crió después de que mis padres murieran en un accidente. Era bueno con la electrónica. Pensaba que las computadoras eran el futuro. Por eso llamó a su empresa de Nube. Compró todo el espacio comercial que pudo permitirse con su herencia. Por todo el país. Era más de lo que podía manejar. Así que solo lo alquilaba. La vida era buena. Seguía vendiendo computadoras en su pequeña tienda. Yo ayudaba cuando llegaba de la escuela y los fines de semana. Criaba abejas y yo también ayudaba con eso. Realmente, la vida era buena. Hasta que se casó con Connie en 1994. La conoció durante una visita a Europa. Dijo que trabajaba en el mismo orfanato en el que había crecido y nadie sabía mucho más sobre ella. Era una mujer extraña. No le caía bien. Estaba metida en cosas que me asustaban. La vi hacer llorar a un hombre sin hogar solo mirándolo. Los animales se quedaban callados cuando ella estaba cerca. A veces se escondía debajo de mi cama durante horas, esperando que me fuera a dormir por la noche. Cuando lo hacía, ella salía deslizándose y me agarraba. Yo gritaba y gritaba. Ella se iba como si nada hubiera pasado. No reía ni decía nada. No era una broma ni una travesura. Era otra cosa. No lo entendía. Aún no lo entiendo. Después de eso, comencé a dormir en una bolsa de frijoles en el sótano. A menudo se iba a una esquina de la habitación y susurraba a alguien. No había nadie allí. Sin teléfono ni nada. Incluso se enojaba con quien fuera. Luego volvía a tejer. Siempre estaba tejiendo algo, pero las cosas que tejía eran inútiles. Guantes con 3 dedos. Calcetines, pero sellaba los extremos, así que no podías usarlos. No la odiaba. Estaba muerta de miedo de ella. No sé por qué hacía tan feliz al tío Bern. Recuerdo el día que comenzó a presionarlo para convertir sus espacios de alquiler en cibercafés. Le decía que Internet era el verdadero futuro y que superaría a las computadoras. Ella decía, somos Internet. Le hizo conseguirlo en casa, aunque era muy caro en ese entonces. Lo hizo ir a un sitio web que decía que no existía realmente. Recuerdo eso, porque siempre me ponía nerviosa cuando hablaba de ello. El tío Bern le preguntó quién lo hizo. Ella dijo que no tenía idea. Nadie lo sabía. Lo encontró ya hecho, como todos los demás. Dijo que la llamaba. Que llamaba a todos como ella. En ese momento, pensé que sonaba ridículo. Ahora solo me da escalofríos. El tío Bern cambió después de eso. Pasaban mucho tiempo en ese sitio web. No lo entiendo. No había nada allí. Miraba por encima de sus hombros y todo estaba en blanco. Pero ellos veían todo tipo de cosas. Y cuando los cibercafés comenzaron a abrir, más gente estaba involucrada. Era extraño. Se sentaban y miraban al espacio. Y sucedían cosas extrañas. Como que podía jurar que escuchaba una voz en mi módem cuando me conectaba y cuando escuchaba, decía, duele. Decidí que todo estaba en mi cabeza. Otra vez recibí un correo electrónico preguntando, ¿por qué no pude recordar? No sé por qué ese mensaje me molestó tanto. Hace 20 años, pero lo recuerdo tan vívidamente. Una noche, cuando estaba sola con el tío Bern por una vez, le dije que deseaba que las cosas fueran como antes. Él dijo que eso es lo que todos quieren. Pero no puede ser. Se inclinó y susurró, habla. Nos dice cosas. Me contó cómo, esto es extraño y no lo entendí, pero lo intentaré, como los seres humanos están destinados a ser obsoletos y necesitan actualizarse para la nueva era. Dijo que I2K, si recuerdas eso, no iba a afectar a las computadoras como todos pensaban. Estarían bien. Iba a cambiar a las personas. O evolucionas o no te gustará lo que viene. No me atreví a decirle al tío Ben que esto era una locura. No podía herir sus sentimientos de esa manera. Pero sabía que algo malo iba a suceder. Él y Connie se fueron a abrir sus cibercafés por todo el país y yo me fui de casa a la universidad.
El tío Bern mantuvo contacto hasta 1999. Luego simplemente desapareció. Connie también. Sé que ocurrieron cosas malas alrededor de esos cibercafés. Pero no es culpa del tío Bern. Por favor, no lo culpes a él. Tenía muchas más preguntas y se las envié. Nunca recibí respuesta. Eso se está convirtiendo en un verdadero tema en mi vida. Pero al menos ella me dio algunas respuestas. Y todo conducía de nuevo a Lole. Tenía que ser el mismo sitio web misterioso. Simplemente tenía que ser. Pensé que si alguna vez quería saber qué estaba pasando, tendría que ir a Lole yo mismo. Saqué las instrucciones que Angélica me envió sobre cómo llegar allí. No puedo decir que sentía que estaba haciendo lo correcto. No lo sentía. Parecía completamente incorrecto. Como si hubiera algo realmente terrible justo fuera de la pantalla en mis recuerdos. Sabía que estaba allí, pero no podía verlo. Así que di la bienvenida a la interrupción cuando mi teléfono sonó. Mi vecino estaba llamando para decirme que el hombre con el disfraz de abeja había regresado. Dijo que el hombre estaba parado en mi jardín delantero. Caminé hacia la ventana y miré. Estaba agradable y cálido adentro, pero sentí que todo mi cuerpo se cubría de escalofríos. Él estaba allí, bajo la luz de la calle. Mirando directamente a la ventana con sus ojos insectoides. Le pregunté a mi vecino cuánto tiempo había estado allí. Dijo que me llamó tan pronto como lo vio y que debía colgar y llamar a la policía. Comencé a hacer eso. Pero no tenía sentido llamar a la policía. Tan pronto como colgué, él cruzó la carretera y se adentró en el bosque. Al colgar, recibí una notificación en mi teléfono de un correo electrónico de Ben. No había texto, solo un archivo de video. Lo reproduje de inmediato. Comenzó con él hablando a la cámara. Se veía asustado y como si no hubiera dormido en unos 2 días. Me fui a esconder, dijo, con la voz temblorosa. Las cosas se volvieron demasiado raras. Pequeñas cosas al principio. Luego una noche, como a las 3 de la mañana, un grupo de personas que nunca había visto antes golpeó mi puerta. No respondí. Los observé a través del ojo de la cerradura. No se movieron. No golpearon de nuevo. No intentaron mirar por el ojo de la cerradura. Solo estaban allí, mirando la puerta. No parecían sin hogar ni locos. Solo personas. Gente normal y corriente. Les dije a través de la puerta que tenían la dirección equivocada. Comenzaron a reírse, carcajadas falsas y fuertes. Luego se fueron en silencio. Luego comencé a recibir llamadas donde todo lo que podía escuchar era a un hombre gruñendo como un perro al otro lado. Y unas pocas palabras gruñidas, como, ¿por qué? Y, abracadabra. Debe haberme afectado mucho, hombre, porque comencé a tener ataques. No sé lo que hago durante estos ataques. Sé que molesté a una señora en la tienda de comestibles. Lo que sea en lo que me metiste, es malo. Apuntó la cámara lejos de sí mismo hacia un monitor de computadora. Mientras se giraba, reconocí el bloc de notas en el escritorio. El mismo que él había descrito. Estaba en ese trastero del sótano. Con el sitio de la ardilla. Había pensado que él había cerrado esa cosa. Había una imagen en la pantalla, actualizándose cada pocos segundos. Pero esta no estaba apuntando a mi casa como antes. Estaba adentro. Observa, susurró. Con cada actualización de fotogramas, vi una nueva toma del interior de mi casa. Primero la cocina. Actualización, el pasillo. Actualización, la puerta de mi oficina. Actualización, la puerta entreabierta. Actualización, la puerta abierta más. Actualización, entrando en mi habitación. Actualización, yo sentado frente a la computadora. Apenas podía respirar. Me di la vuelta lentamente, esperando ver a alguien allí. Pero el video no estaba en directo, por supuesto. Cuando me di la vuelta, la cámara web era solo una pantalla negra. Por eso, pude ver la marca de tiempo. Era la fecha de mañana. Estaba seguro de que alguien simplemente había jugado con la fecha, pero eso solo lo hacía más espeluznante, si eso era posible. Ahora tenía pruebas en video de allanamiento de morada. Excepto que no había nada que dijera quién lo hizo ni por qué. Estaba perdiendo la confianza en la policía por completo. Lo último que Ben dijo en el video es que siguió y rastreó ese enlace que le di a Daho. Pudo obtener una dirección específica. Conocía muy bien la dirección que me dio. Porque es el apartamento dúplex donde crecí. Eso no tenía sentido. Aún así,
sabía que si quería saber qué estaba pasando, ahí era donde tendría que ir. Mi ciudad natal no está muy lejos de donde vivo ahora. Me mudé para ir a la universidad. Está a unas 4 horas en coche. Mi mamá se mudó para estar cerca de mí después de que papá muriera, así que rara vez tengo una razón para ir allí. Supe de mamá cuando decidieron abandonar los dúplex. Por alguna razón, ya no podían venderlos ni alquilarlos y no tenían presupuesto para renovar, así que el gobierno de la ciudad simplemente los dejó pudrirse. Cuando escuché esa noticia por primera vez, no me importó mucho. Intento no ser sentimental. Pero al prepararme para ver el lugar de nuevo, donde tenía tantos recuerdos, me afectó. Los días de ver a He-Man en mi pijama borroso de Star Wars. Los días de ver los expedientes X con mamá. Los días de estar acostado en la cama todo el verano leyendo libros sobre ovnis. Por supuesto, me di cuenta de que solo sería un espacio vacío ahora, sin nada en común con esos recuerdos excepto un plano de planta. Esos sentimientos desaparecieron poco después de mi llegada. Pude entrar sigilosamente por la ventana de la sala de estar en la parte trasera, tal como solía hacer cuando llegaba a casa de la escuela y me daba cuenta de que había olvidado mis llaves. En el momento en que mis pies tocaron el suelo de linóleo, comenzó la música. Al principio era baja y distorsionada, así que no podía entender qué era. No importaba. Alguien tenía que estar ahí dentro. Y esa persona sabía que yo estaba allí. Esperé un sonido que no fuera la música. Nada. Sentí un poco más de coraje. Así que empecé a caminar hacia las escaleras. La música se volvió más alta, pero no menos distorsionada. La melodía me resultaba familiar, sin embargo. Subí las escaleras lentamente. Ahí estaba mi antigua habitación. Para cuando llegué arriba, supe lo que estaba escuchando. Early in the Morning de Vanity Fair. Una vieja canción. Y venía de un viejo y sucio radio apoyado frente a la puerta de mi dormitorio. Eso era extraño, porque la misma canción comenzó a sonar de nuevo cuando llegó al final. ¿Qué estación de radio pone la misma canción 2 veces seguidas? Apagué el radio. Al hacer eso, me di cuenta de que había telegrafiado mi ubicación exacta. Estaba sudando frío esperando que pasara algo. Pero todo lo que escuché ahora fue un zumbido desde adentro. Como una colmena. Noté que mi placa con mi nombre todavía estaba en la puerta. Otras personas habían vivido allí después de que mamá se fuera, estoy seguro de eso. O esas personas eligieron dejar mi nombre en una puerta en su hogar, o alguien lo había vuelto a poner. De cualquier manera, era extraño. Abrí la puerta. No supe y aún no sé cómo reaccionar ante lo que vi dentro. La habitación estaba preparada para verse exactamente como lo hacía cuando era adolescente. No como lo hizo después de que me fui a la universidad o incluso justo antes. Como lo hacía en 1999. Hasta los detalles. Las luces de Halloween alrededor del escritorio. Pósters de Fangoria en las paredes. Mi vieja almohada de MRT en la cama. Alguien tenía que haber conocido mi habitación en detalle íntimo para haber hecho esto. Era una locura. Mamá, Ricky y yo éramos prácticamente los únicos. Pero había algunos detalles que estaban mal. Al principio, eso era reconfortante. Luego, cuanto más lo pensaba, parecían intencionales. Como en el póster de Candyman, decía que protagonizaba Tani Lester en lugar de Tony Todd. Y la pared estaba pintada con el mismo estilo de estuco, pero el color era 1 o 2 tonos más claro. Cosas así. Estaban por todas partes. Eso me preocupaba más que la recreación en sí misma. Es como si se hubiera recreado en un mal sueño. O todo significaba algo. Encontré de dónde venía el zumbido, en cualquier caso. Era la computadora. Estaba encendida. Me senté y encendí la pantalla. Al igual que el resto de la habitación, el escritorio era una instantánea fiel de 1999. Cada icono tal como lo recordaba. No pude encontrar nada inusual ejecutándose. Era como ser transportado al pasado. Fue entonces cuando noté la única cosa fuera de lugar en mi escritorio. Un icono al final, casi fuera de la pantalla, llamado leche y miel. Nunca tuve ningún archivo así. Estaba seguro de eso. Comencé a mover el ratón hacia él. Me sentía extrañamente temeroso de abrirlo. Antes de poder hacerlo, la radio comenzó a sonar Early in the Morning nuevamente. Mi corazón casi se detuvo. Miré detrás de mí esperando lo peor. Nadie estaba allí. Me levanté para apagar la radio. Pero aún estaba apagada.
Revisé las baterías y no había ninguna. Fue entonces cuando me di cuenta de que la música no venía de la radio. No creo que nunca haya venido de ella. Quería salir de allí. He sentido miedo antes. No creo que haya conocido lo que es el pavor antes de ese momento. Realmente no. Pero tenía que averiguar qué era leche y miel. Cargó una conexión Telnet. No había visto una de esas en un tiempo. La conexión funcionó, porque en unos segundos una montaña así llenó la ventana. Esperé y esperé a que sucediera algo. Pero nada pasó. Solo la montaña. Intenté enviar algunos comandos. Incluso me pregunté si la conexión había muerto. Iba a intentarlo de nuevo, pero recibí una llamada del Detective Darrow en ese momento. ¿Estás solo?, preguntó. Pensé que eso era extraño. Pero le dije que creía que sí. Pero no estaba seguro. Me preguntó dónde estaba. Se lo dije. Dijo que necesitaba salir de esa casa lentamente y con calma, entrar en mi auto y conducir de vuelta hacia él. Su voz, conocía ese sonido. Era pánico controlado. Algo definitivamente estaba mal. Estaba listo para escuchar. Pero le dije que quería saber qué estaba pasando. Dijo que tenía un presentimiento sobre algo y decidió volver a verificar con Angélica para asegurarse de que todo estuviera bien. No lo estaba. Dijo que esa chica con la que me había puesto en contacto hace 2 semanas no era Angélica. No tenía ni idea de quién era esa mujer, porque nadie ha podido encontrarla. La casa en la que estaba aparentemente estaba entre inquilinos. Nadie vivía allí en ese momento. Todo lo que encontraron dejado atrás fue un guión detallando lo que se suponía que ella debía decir cuando hablara conmigo. Me quedé sin palabras. Y confundido. Acababa de ajustar mi pensamiento para creer que todo con Angélica era una mentira. Y ahora que la verdad sobre la mentira también era una mentira, ¿eso hacía que la mentira fuera verdad? Pero empeoró. El detective Darrow dijo que volvió a contactar a la familia de Angélica y les hizo más preguntas. Muchas más. Ella tenía impresas cada mensaje que le envié. Fotos de mí. Un mapa de mi ciudad natal. Una muñeca. Dijo que en algunas de las fotos yo estaba claramente durmiendo. ¿Sabía yo de tales fotos? No podía hablar. Él tomó mi silencio como un no. Y tenía razón. Hay más, dijo. Pero tienes que volver aquí ahora. Con calma. Le agradecí y me preparé para hacer exactamente lo que dijo. Fue entonces cuando noté que más cosas habían sucedido en la pantalla de Telnet. Había una pregunta. ¿Estás solo? ¿Eres tú?, pregunté, pero el detective ya había colgado. Realmente no pensaba que fuera él de todos modos. Solo había esperado. Respondí en el cliente de Telnet que creía que estaba solo. Tan pronto como lo hice, comenzó a salir sonido de los altavoces de la computadora. Salía lento y distorsionado. Este mensaje es una advertencia transmitida por dilatones después de las 21 horas, destruye este dispositivo, apaga todo, sálvate a ti mismo. No tenía idea de lo que significaba, realmente. Solo lo recuerdo porque seguía repitiéndose, así que pude grabarlo. Aparte de eso, no pude encontrar nada extraño en la computadora. De todas maneras, la desconecté de todo, solo por si acaso. Me levanté, listo para salir con calma como dijo el detective. Hubiera estado bien, creo. Pero vi algo. Algo que me dejó paralizado en el lugar. Había mechones de cabello oscuro saliendo de debajo de la cama. Solo seguí mirándolos. Mentalmente, necesitaba asegurarme de que estaba viendo bien, que no eran solo hilos. Después de todo, estaba oscuro en esa área. Mis ojos se ajustaron lentamente y me di cuenta de que no solo estaba mirando cabello. Había estado mirando directamente al ojo de alguien durante medio minuto. Y quienquiera que fuera había estado mirándome fijamente todo el tiempo. Grité. Y corrí, saltando varios escalones a la vez, hacia la puerta principal. Seguro, no fue mi mejor momento. Lo que importa es que viví. No sé quién era esa persona. No quería averiguarlo. Saber que me estaban observando todo ese tiempo. Todavía sentía como si ese ojo estuviera sobre mí. Eso prácticamente arruinó mis recuerdos de ese lugar para siempre. Solo quedaba una cosa más que hacer en la ciudad mientras estaba allí. El Egypt. No sé si desconecté de o desconectando esa computadora. Pero aún tenía que enfrentarme al Egypt de nuevo.
Cuando llegué allí, el estacionamiento de la oficina de correos estaba completamente vacío. Estacioné en la parte de atrás, frente a las ventanas sucias y viejas de lo que solía ser un cibercafé. Ni siquiera tuve que forzar la entrada. El vidrio de la puerta ya estaba roto. Solo tuve que meter la mano y desbloquear. Mi mano comenzó a hormiguear tan pronto como la metí. Seguía esperando que alguien o algo agarrara mi mano. Cuando entré, me sorprendió ver que realmente no había cambiado en absoluto. Computadoras por todas partes. Una hoja de inscripción en el mostrador. Y nadie allí. Empecé a oír algunas voces bajas. Tan pronto como lo hice, busqué un lugar para esconderme. Las voces continuaron, distantes y amortiguadas. Me llevó un momento reconocer mi propia voz. Era la conversación que había tenido con Angélica. La parte donde me hablaba sobre haber sido vista en lugares donde nunca había estado. Venía de una de las computadoras. Me acerqué y vi que alguien estaba en la pantalla. Supe de inmediato qué era. Los GIFs animados de esqueletos y enlaces a teorías de conspiración y Puerta del Cielo. Sí, era mi página de inicio. La que fue eliminada hace casi 2 décadas. Nunca pensé que la volvería a ver. ¿Pero por qué? ¿Quién la puso ahí? En otra computadora, vi un video de una pareja de mediana edad mirando fijamente a la cámara. Como si me estuvieran observando. Y una niña pequeña asomándose por encima de su hombro. La mujer dijo, «Te eligió a ti», y el hombre movía ligeramente la cabeza. Parecía asustado. Luego, otra computadora comenzó a reproducir una canción. Reconocí el sonido de Dana Rifer de nuevo. Hitchin, Oral. Eso lo hizo clic. Acababa de caer en una trampa. Tenía que salir de allí. Pero no pude. Estas personas comenzaron a entrar. Ni siquiera las había oído acercarse. Una mujer de mediana edad con cabello largo y negro, bien vestida. Un hombre de negocios mayor, parecía. Un tipo sin hogar de aspecto rudo. Más y más personas entraban sin decir nada. Se acercaban a mí. Intenté hablarles, pero sus rostros estaban en blanco, sin emoción. Parecían no escuchar. Corrí al baño y cerré la puerta detrás de mí. Tenía un simple pestillo para girar, así que lo cerré con llave. Saqué mi teléfono para ver si podía llamar a la policía, pero no tenía señal. Comencé a hiperventilar y tuve que apoyarme contra la pared. Fue entonces cuando recordé la historia sobre el tipo golpeando la pared. Tal vez no había ladrillos al otro lado. Golpeé en busca de un lugar hueco y cuando encontré uno, empecé a patear un agujero en el yeso. Rasgué el resto del agujero con mis manos. Había espacio allí detrás. Usé la linterna de mi teléfono para mirar adentro. El espacio tenía aproximadamente 2 pies de ancho hasta la pared de ladrillos. Entré. Había toneladas de disquetes almacenados allí. Era una locura. Escuché a esas personas respirando fuera de la puerta. No estaban tratando de abrirla ni de derribarla. Estaban respirando pesadamente contra ella. Luego vi algo moverse debajo del marco de la puerta. Pensé que era un dedo deslizándose por debajo, tal vez tratando de agarrar un cordón de zapato o algo así. Pero era demasiado rosado. Demasiado húmedo. Era una lengua. Uno de ellos estaba lamiendo por debajo de la puerta. Eso me asustó lo suficiente como para adentrarme más en el espacio, tropezando con pedazos de panel de yeso. Pero no había a dónde ir. Mientras esperaba que algo, cualquier cosa, sucediera, noté 2 cosas. Primero, escrito encima del agujero que acababa de hacer, en el interior, estaba pintado el agujero. La otra, no era panel de yeso por el que tropezaba. Eran huesos. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. De repente, los sonidos de respiración se detuvieron. Unos minutos más tarde, el detective Tereault irrumpió en el baño. La puerta se astilló con el primer empujón. Esas personas podrían haberme alcanzado si hubieran querido. El detective dijo que no había nadie allí cuando llegó. Mientras me escoltaba afuera, vi que todas las computadoras habían desaparecido, el libro de visitas, todo. Pero los huesos y los disquetes flexibles estaban allí y muy reales. Dijo que tendríamos mucho de qué hablar. Después de escapar de la comisaría, regresé a casa y me dispuse a intentar relajarme. Cualquier cosa para calmar mis nervios. Justo cuando me acomodé, recibí una notificación por correo electrónico en mi teléfono que decía por favor mira y proporcionaba un enlace. No reconocí el número.
pero como el enlace era a una página de la Universidad de Guelph, supuse que era Ben. El enlace me llevó a la cámara web que Ben encontró semanas atrás en el servidor Gopher. Ya lamentaba mi decisión de confiar en ella. ¿Por qué no podían simplemente dejarme en paz? Los fotogramas seguían actualizándose, pero no pasaba nada. Hasta que, con una actualización, vi que el maletero de mi coche se abría. Cuando el fotograma se actualizó 4 segundos después, el maletero estaba completamente abierto y alguien estaba medio saliendo. Supongo que estaba hipnotizado, porque seguí mirando, esperando la siguiente actualización del fotograma. Quien fuera, estaba parado en mi puerta. Fui a la puerta principal y miré por la mirilla. No había nadie. Miré mi teléfono nuevamente para verificar la cámara web. Alguien estaba, o debería estar, justo frente a ella. Tal vez era algo que sucedió en el pasado. Miré por la mirilla nuevamente y estaba bloqueada. Tomó un momento darme cuenta de que estaba mirando directamente a la cara de alguien. Una cara horrible, llena de odio. Llevé mi teléfono conmigo a mi oficina y cerré la puerta con llave. Escuché el pomo de mi puerta principal golpeando y luego abriéndose. Sabía que la había cerrado con llave. Quien fuera que fuera, entró con determinación directamente a la oficina, como si ya supiera a dónde iba yo. No tenía mucha confianza en la cerradura. Esperaba que la puerta se abriera de inmediato. En cambio, escuché una voz extraña y distante, justo como cuando hablé con Ricky. Era como la radio del tiempo sintonizada en la frecuencia incorrecta. ¿Por qué te fuiste?, preguntó. Llamé al 911. Escuché a la operadora contestar, pero no podía hablar. La puerta se abrió y esta persona entró. Su rostro era borroso. Pero era familiar. Tenía algún tipo de arma. Me obligó a ir a mi computadora y acceder al agujero. Me guió en cada paso. No tenía elección. Lo hice. Después de todos esos años, ahí estaba. La misma página sosa que parecía no hacer nada. Pero podía sentirlo como dedos hurgando en mi cerebro. Era como si todavía estuviera en mi oficina. Pero ese tipo se había ido. También lo estaban otras cosas. Podía ver cosas que siempre estuvieron allí pero que realmente no estaban allí. Todo era igual, pero un poco diferente. Me di cuenta de que todavía estaba en el teléfono con el 911. Traté de decirle a la operadora que el hombre se había ido. Nada de lo que decía salía correctamente. Seguí diciéndole a la operadora que vi un gato de masilla. Y la operadora me decía, ese es el capitán. Es un chacal. Y no está contento contigo. ¿Alguna vez has oído hablar de la Brea King?, preguntó alguien. Era desconcertante, pero supe de inmediato que estaba mirando a Ben. Y no estaba en mi casa. Había un tipo parado con Ben que no reconocía. Pregunté si estaba en Guelph y cómo llegué allí. Me aseguró que estaba en un motel en mi ciudad natal. Ya no confiaba en la comunicación facilitada tecnológicamente, así que vino todo el camino para hablar conmigo. Y presentó a su asociado como Milky. Lo encontró escondido en una comuna católica en el campo de Ontario. Dijeron que estaba en serio peligro. Milky habló entonces. Su voz estaba arrastrada. Era consciente de ello, porque se disculpó por ello. Luego me contó lo que le había pasado. Dijo que había sido parte de esta comunidad de piratas informáticos durante años. Nada con fines de lucro. Solo travesuras al estilo antiguo. Les gustaba especialmente molestar a grupos marginales y religiosos. Comenzaron en IRC. Cuando la World Wide Web se convirtió en la cosa, migraron a un foro web. Un día aparece un enlace oculto en el foro. Otros miembros intentan eliminarlo y insisten en que nadie lo toque. Uno de los tipos del foro, uno de sus miembros más antiguos que huyó de la Unión Soviética en los años 70, dijo que sabía lo que era. Se estudió antes y nunca, jamás debió estar disponible para el público. Había visto lo que Stalin podía hacer, lo que los asesinos podían hacer, y no tenía miedo. Esa era la vida. Esto le asustó. Sonaba a una farsa. Milky dijo que este tipo tenía un saludable sentido del humor. Pero el tipo juró que era real. Dijo que comenzó cuando se estaban interconectando las primeras computadoras. Los electrones y otras partículas que se juntan y se manejan para hacer estas conexiones dejan espacios vacíos de nada donde estaban. Es como un antinet. Y cuanto más nos conectamos en todo el mundo, más crece este vacío. ¿Y qué tiene de aterrador eso?, preguntó alguien en el foro. Y él respondió,
Solo porque sea un espacio vacío no significa que no haya nada en él. No quiso entrar en detalles sobre eso. No importa cuánto intentaran. Solo les decía que lo había visto por sí mismo. Milky pensó que el tipo no quería que se sintieran curiosos al respecto. Eso falló. Estaba muy curioso al respecto. Más que nunca. Así que hizo clic en el enlace. Recordaba estar decepcionado por eso. Porque era solo una página en blanco. Pero después de hacer clic en él, comenzó a notar cosas extrañas que sucedían. Perdía la noción del tiempo. Le decían conocidos que había hecho cosas de las que no tenía memoria de hacer. O incluso que no podía haber hecho, porque estaba haciendo otra cosa. Una vez, escuchó a su perro ladrar. Eran las 3 de la madrugada. Se levantó para ver qué estaba pasando. El perro estaba parado en la entrada de su sala de estar ladrando sin parar. Esperaba encontrar un ratón acorralado allí. Pero dijo que recuerda estar tan sorprendido que intentó gritar pero no salió ningún sonido. Había 2 hombres vestidos de traje sentados en su sofá. Inmediatamente pensó en un golpe de mafia. Pero esto es Canadá. ¿Qué mafia? Encendió la luz. No se inmutaron. Parecían hombres de negocios normales. Estaban mirando al suelo, bebiendo Capri Sun. Les dijo que salieran de su casa o llamaría a la policía. Simplemente se levantaron y se fueron. En el camino, uno de ellos dijo, nos pediste que viniéramos y nos sentáramos aquí. Nunca volvió a ver a esos hombres en su vida. Otra vez, llamó a su hermano en Vancouver para desearle feliz cumpleaños. Tuvieron una charla agradable y colgó el teléfono, siguió con lo suyo. Unas horas después, le golpeó como un puñetazo en el estómago. Su hermano murió hace 2 años. Siempre lo llamaba en su cumpleaños. Simplemente lo hizo de forma tan refleja, y cuando obtuvo una respuesta, fue como los viejos tiempos. ¿Con quién diablos estaba hablando, hombre?, preguntó. Sus historias sonaban mucho a las que la Angélica _real me contó cuando hablé con ella semanas atrás. Así que o estaba hablando con la verdadera Angélica en ese momento, o tal vez esto no era el verdadero Ben y Milky. Supongo que no podía estar seguro de nada más. Al menos era menos aterrador creer que eran reales. Durante ese tiempo, dijo, siguió revisando el agujero. Quería entenderlo. Pensó que lo estaba controlando. No recordaba las cosas que veía cuando lo visitaba. Pero dijo que el viejo soviético tenía razón. No estaba vacío. Lo que vio ahí dentro, su cerebro no le permitía recordarlo. Solo quería saber por qué estaba sucediendo todo esto. Ben intervino. Dijo que solo hay una forma en que este sitio, si se le puede llamar así, puede influenciar de esa manera a una mente. Debe ser emisiones electromagnéticas. Debe poder leerlas de nosotros y producirlas también. Es una técnica que se experimentó como una forma de pre-king. Pero nunca con sistemas biológicos. En cuanto a por qué, no creía que hubiera ningún propósito. Simplemente estaba allí y hacía lo que hacía. Era el antinet. Introduce vacío, división y caos en lugar de conexión. Eso es solo un subproducto de su existencia. Y su existencia es un subproducto de Internet. Como las discusiones enojadas de Facebook son un subproducto de Internet. Nunca se supuso que fuera algo a lo que simplemente se pudiera navegar. Era teórico. Algo que unos pocos científicos de la computación sabían. De alguna manera alguien lo filtró ahí fuera. Estaba en todas partes. Estaba enterrado en el sitio web de Heaven's Gate. Foros de hacking. Sitios ocultistas. El margen de Internet es donde se movía. Era mucho para asimilar. Y no estoy seguro de cuánto realmente creo de todo eso. Además, aparentemente varias horas habían pasado desde que el hombre me obligó a hacer clic en el agujero. De repente recordé lo que me dijo el operador del 911. ¿Quién es el capitán?, pregunté. Milky estaba afeitándose cuando se lo pregunté. Su mano dejó de moverse. Vi en el espejo cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Estaba visiblemente temblando. Capitán Carne. Del agujero. Se parece un poco a un perro. Luego volvió a afeitarse como si nada hubiera pasado. Más tarde agradecí a Ben y a Milky por salvarme. Por arriesgar tanto, realmente. Especialmente Ben. Y por tratar de advertirme con el enlace a la cámara web. Pero ambos negaron haber enviado ese mensaje de texto. Me pidieron verlo. No pudieron averiguar de dónde venía.
También revisaron el enlace a la cámara web. Todavía funcionaba. Allí estaba la parte delantera de mi casa. Mi coche, con el maletero aún abierto. Lo observamos durante algunas actualizaciones de fotogramas antes de que Ben se diera cuenta. Alguien estaba en el maletero. Estaba oscuro y borroso. Pero definitivamente había alguien allí dentro. Y me estremecí cuando todos estuvimos de acuerdo en que quienquiera que fuera esa persona, estaba mirando directamente a la cámara. O a nosotros. Lo apagamos. Me desperté en medio de la noche algunas noches después. Habíamos decidido que no queríamos seguir pagando por el motel, así que en ese momento nos alojábamos en casa de mi mamá. Ella estaba feliz por la compañía. Y obviamente estaba preocupada por mí. Dijo que tenía que tomar el control y no dejar que mi vida se escapara. Fíjate en esto, dijo. Fue extraño. No era algo que mi mamá diría. De todos modos, me desperté. Porque escuchaba susurros. Uno pensaría que los sonidos más fuertes te despertarían. Pero no. Los susurros son lo peor. Escuché atentamente. Traté de no moverme. Quería escuchar de dónde venían. Era una conversación de 2 vías. No podía distinguir ningún contenido, aunque solo algunas palabras aquí y allá. Me levanté lentamente y miré hacia el rincón de la habitación. Ahí es donde pensé que estaban los sonidos. Me llevó un tiempo que mis ojos se ajustaran. Cuando lo hicieron, vi a Milky arrodillado frente a uno de los enchufes eléctricos. Susurraba algo y luego giraba la cabeza y esperaba. Y los susurros regresaban. Supongo que era ventriloquismo. Pero ¿por qué hacer eso solo en medio de la noche? Porque estaba loco. Salí de la cama y fui a la cocina a por agua. Podía ver a alguien parado en el porche delantero a través de la ventana de la cocina. Pensando que Ben tampoco podía dormir, salí a preguntarle si Milky estaba realmente bien. Porque no parecía estarlo. Encendí la luz exterior y salí. Pero no era Ben quien estaba afuera. Era Milky de nuevo. Intentó decirme algo sobre constelaciones, pero volví a entrar. Algo no tenía sentido. No había forma de que pudiera haber salido tan rápido. Entré en la sala de estar. La televisión estaba encendida. Era el episodio de Seinfeld donde George encuentra una muñeca que se parece a su madre. Eso me hizo sentir incómodo, así que cambié a otro canal. La guía del programa decía que estarían mostrando el 9º Portal. Siempre me había gustado esa película. Pero en lugar del 9º Portal, era Los 10 Mandamientos. Películas muy diferentes. Solo un número de diferencia, sin embargo. Ver a Stone como Moisés enfrentándose a los egipcios me impactó. Nunca llegué a hablar con Oli Moses. Me dejé distraer, ahuyentado, o ambas cosas. Y todo lo que estaba sucediendo parecía estar cada vez más lleno de coincidencias y conexiones que no sumaban. O sumaban demasiado bien. Que es lo mismo, si me preguntas. Encendí la computadora de mamá. Todavía funcionaba con Windows XP. Era la computadora de papá y a ella no le gustaba el cambio. Tuve que descargar MIRC. Tan pronto como lo hice, me conecté a Fnet. Esta vez iba a hablar con él. No fue difícil encontrarlo. Solo unos clics y allí estaba, en H1N1. Él era el único allí, además de mí. No muchos fans de la gripe aviar, supongo. Antes de que pudiera enviarle un mensaje, apareció una notificación de correo electrónico en la pantalla. Supongo que mamá lo tenía en el inicio automático. La notificación me llamó la atención, porque decía que era del Detective Darrod, con el asunto solicitud de información. No debería, pero como era del detective, sentí que tenía que concernir a mi situación. Hice clic en él y leí, como discutimos, aquí está la documentación sobre los registros dentales con la firma del médico. El documento adjunto se trataba de los restos óseos encontrados en Egipto. Sentí una ola repentina de horror, porque pensé que sabía lo que venía. Los huesos de papá de alguna manera terminaron allí. Pero estaba equivocado. Coincidían los restos esqueléticos con mis registros dentales. Los míos. No sé quién es ese hombre, continuaba, pero no es tu hijo. Eso era simplemente absurdo. Conocía a mi propia madre, por amor de Dios. Pensé en borrar el correo electrónico, pero eso no serviría de nada. Luego empecé a unir las piezas. Preguntándome si tal vez realmente estaba muerto. O tal vez era un impostor, y por eso tenía lagunas de memoria.
Entonces recordé que justo estaba a punto de enviarle un mensaje a Oli Moses. ¿Por qué siempre pasaba algo cuando estaba a punto de contactarlo? Tenía que ser un truco. Volví a IRC y le envié un mensaje a Oli Moses. ¿Quién eres? Sin respuesta. De repente recibí un mensaje de U47284U, ¿sabes dónde está tu madre? Lo ignoré. Envié otro mensaje a Oli Moses. ¿Sabes qué está pasando? Sin respuesta. El usuario 47284U me envió otro mensaje, ¿estás seguro de que está bien? Me arriesgué con lo que recordaba de la historia de Angélica. Envié un mensaje corto a Oli Moses. La letra M. Esto desencadenó inmediatamente una transmisión de archivo, que acepté. Era un archivo de video. Se descargó en unos 5 minutos. Si Oli Moses era tan antiguo como decían, este video habría tardado 1 o 2 días en esa época. El video se llamaba Freedom Data Movie. Milky entró desde afuera, se paró a unos metros de mí y me miró. Eso ya era inquietante. Luego la puerta de la despensa empezó a abrirse. Ben salió. Tenía que haber estado sentado encogido allí todo ese tiempo. También se quedó quieto y simplemente me miró. Mi mamá entró desde afuera. ¿Por qué estaba afuera y dónde? Se unió a Milky y Ben. ¿Qué está pasando?, les pregunté. No hablaban. Sentí la tensión en el aire y la seguridad de que algo iba a suceder. El suspenso y la quietud se estaban volviendo peores que cualquier cosa que pudieran hacerme. Mi corazón latía tan rápido. Y había estado escuchando un goteo durante 1 o 2 minutos sin prestar atención. Demasiado estaba pasando. Ahora miré hacia donde venía el sonido. Vi escarabajos gordos saliendo de las mangas de Milky, sobre sus manos y cayendo al suelo. ¿Qué estaba pasando? Creo que tenía tanto miedo que ya no podía sentirlo. Lentamente, agarré un dongle USB suelto, lo conecté a mi teléfono y a la computadora. Me sorprendió que esa vieja computadora pudiera leer el teléfono, pero lo hizo. Mientras me miraban, transferí el archivo de video a mi teléfono. Desconecté el dongle, tomé mi teléfono y corrí al baño, donde me encerré. Escuché pasos arrastrarse hacia la puerta y detenerse allí. Encendí la ducha para ahogar el sonido y luego comencé a ver el video. La cámara web que se estaba utilizando estaba severamente dañada, por lo que parecía. Pero pude distinguir a un hombre mayor con aspecto muy enfermizo. El audio estaba distorsionado. Y tenía la ducha corriendo. Así que tuve que empezar de nuevo y subir el volumen. El hombre dijo que había estado tratando de advertirme. La distorsión dilatónica del agujero le permite enviar mensajes durante breves ventanas. Si estás escuchando esto, dijo, estás en el agujero y has estado durante un tiempo. Otras cosas también están aquí. Mientras hablaba, seguía escuchando gritos en segundo plano en la grabación, algunos sonaban más cerca que otros. Dijo que estas cosas no quieren que me vaya a ninguna parte. Necesito salir antes de que sea demasiado tarde. Él lo sabe, dijo, porque él soy yo. Lo último que dijo antes de que el video terminara abruptamente fue los pájaros y las abejas. No podía salir por la puerta, así que levanté la persiana para salir por la ventana del baño. Casi grité cuando vi el rostro de mi madre presionado contra la ventana. Estaba atrapado. Pensé en abrirme paso de todos modos. Pero no podía golpear a mi madre. Podía golpear a Ben o a Milky si era necesario, pero no a mi madre. Así que tomé la puerta. Nadie estaba allí. Eso solo me preocupaba más por dónde estaban realmente. Salí afuera y aún así, nadie estaba allí. Me apresuré a mi auto antes de que mamá pudiera dar la vuelta desde atrás. Luego escuché pasos rápidos. Ben corría directamente hacia mí desde el final de la calle. «Deja de lastimarme», gritó. Pero no parecía estar herido. Parecía estar furioso. Entré en mi auto y empecé a retroceder. Cuando llegó a mí, estaba golpeando los vidrios, aún gritando. Conduje directamente de vuelta a mi casa, dejándolos a todos atrás. La única explicación podría ser que estoy en el agujero, lo que sea eso signifique. Porque no había otra forma de que Ben y mi madre actuaran así. Pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Y qué significa eso realmente, de todos modos? Antes de siquiera entrar en mi casa, supe que algo estaba mal. Oleadas de algo, solo malo, puro mal, me estaban golpeando. Abrí mi puerta principal. Todo parecía normal. Empecé a encender todas las luces. Y agarré un cuchillo del cajón de la cocina.
Entonces los vi. Dos hombres disfrazados de abejas sentados en mi cinta de correr. Mirando al suelo. Sin moverse. Casi como si estuvieran rellenos. O hubieran olvidado dónde estaban. ¿Qué quieren de mí?, les dije. Mantuve un fuerte agarre en el cuchillo. Se pusieron de pie. Luego ambos miraron hacia el pasillo hacia mi oficina. Seguí su mirada, pero no vi nada allí. Después de unos segundos preguntándome qué veían, escuché que comenzaba la canción. Temprano en la mañana. Mientras miraba hacia el pasillo, ellos ya estaban saliendo por la puerta. Decidí seguirlos. Porque lo que fuera que comenzó esa música me dio una sensación peor que ellos. Cuando salí por la puerta, estoy seguro de que escuché gruñir a un perro detrás de mí. Lo seguí cruzando la carretera y entrando en el bosque. Encendí la linterna de mi teléfono para poder seguirlos. Es como si pudieran ver en la oscuridad, la forma en que navegaban por el bosque. Cuanto más profundo íbamos, más inquieto me sentía. Parecían seguir y seguir. Pero cuanto más profundo íbamos, más empecé a escuchar pájaros. Ni siquiera lo había pensado antes, pero no había escuchado ningún pájaro durante mucho tiempo. Semanas al menos. Ni langostas ni ningún sonido normal de primavera. Cuanto más seguía a las abejas, más escuchaba a los pájaros, hasta que se volvieron lo suficientemente fuertes como para pensar que debíamos estar bajo una colección masiva de nidos. Seguí adelante hasta que se volvió demasiado fuerte para soportarlo y luego sonaba como maquinaria, como ascensores. Había una máquina. Oculta en medio de la nada. Lo seguía dentro y luego. Y luego estaba de vuelta en mi oficina, sentado en mi escritorio, inclinado sobre mi teclado. La comisura de mi boca estaba húmeda. Debo haberme desmayado. Me levanté. Sentí como si acabara de despertarme de un profundo sueño. La habitación estaba brillante con la luz del sol. Podía escuchar a los pájaros cantando fuera. Mi protector de pantalla estaba encendido. Cuando moví el ratón, solo para ver qué hora era, había un correo electrónico de la Angélica de globetrotter.net. Decía, bastante intenso, ¿verdad? Puedes pasar el resto de tu vida aquí. Me quedé desorientado por un tiempo, antes de darme cuenta de que tenía que orinar, comer y beber. Cuando hice esas cosas, busqué pistas en mi casa. El cuchillo que había tomado estaba de vuelta donde pertenecía. Mi vieja computadora estaba guardada en su caja. Llamé a mi mamá para preguntarle si estaba bien. Ella no recordaba ninguno de los eventos de la noche anterior. Ahí fue cuando recordé el video en mi teléfono. De Oli Moses. Lo revisé y todavía estaba allí. Sabía que no estaba soñando. Lo reproduje. Aquí estaría mi evidencia. El video duraba 2 minutos de audio y video distorsionados. En todas las distorsiones, no había sonidos ni imágenes reconocibles. Eso fue hace algunas semanas. Me llevó un tiempo calibrarme a la realidad. Nada extraño ha sucedido desde entonces. No puedo explicar lo que pasó. Tal vez tuve un quiebre psicótico. Estaba bajo mucho estrés en el trabajo. Tal vez alguien estaba jugando conmigo. Tal vez realmente hay un sitio web secreto que utiliza ondas electromagnéticas para jugar con tu mente. Solo estoy contento de que haya terminado. Me alegra volver al trabajo como una persona normal. Haciendo batidos de plátano. Sin pensar en cafeterías de internet siniestras. Realmente recuerdo el Egipto y el agujero y, es como si la realidad se hubiera torcido. Terminaré diciendo que no creo que sentiré nostalgia por los viejos días de internet por un buen tiempo. El único problema que tengo es que, cada vez que intento dormir, sigo recordando toda la pesadilla y preguntándome, ¿todavía estoy adentro? Pero, entonces, ¿qué diferencia haría?